Buenos días a todos y todas y bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia y bienvenidos a este taller que hemos organizado en el marco de un nuevo proyecto europeo que tenemos en FADE dentro del programa Erasmus+. El proyecto se llama VIAD por sus siglas en inglés y nace un poco para buscar la conexión entre la formación y las necesidades reales del sector turístico en Europa, en nuestro caso en España y en Asturias. Pero bueno, os presentaré a continuación el proyecto con más detalle y por supuesto cualquier duda que tengáis me podéis preguntar. Además de esto, contaremos además de esta presentación que voy a hacer del proyecto, contaremos con Quique Riesgo, que nos hablará de la innovación en el turismo rural, presentando métodos y herramientas para desarrollarla y para favorecer ese crecimiento. Tras su presentación, tendremos unas mesas de trabajo para identificar, como os comentaba, vuestras necesidades formativas. Pasas. Sí, sí, sí. Vuestras necesidades formativas y las posibles soluciones. Y así estas aportaciones las recogeremos en el proyecto y bueno, realmente son fundamentales para nosotros, así que os las agradezco de antemano. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y espero bueno, que esta sesión sea de vuestro máximo interés y utilidad. Muchas gracias, Jaime, por tu presencia. Ya está un ratito solamente, pero Sí, sí que quiero decir que es muy interesante por la perspectiva que buscas aquí, que es un poco la internacional, por un lado, y por otra parte, el incluir la IA, ujú. en el proyecto. O sea que como además tiene recorrido, porque aunque empieza ahora, parece que dura hasta el 28, ¿no? Sí, 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 Ya así es. llegaremos allá y entonces... Sí, sí, sí. Sí, efectivamente son 3 años de proyecto y ahora mismo lo que estamos precisamente es empezando. O sea que sí. Bueno, como os comentaba, el proyecto se llama AVIAD por sus siglas en inglés, que lo que pretende es hacer de puente entre la industria y la academia, porque parece que no hay como una falta de conexión y comunicación que impide que esa formación reglada, esa formación en las universidades, incluso formación profesional, realmente esté adaptada y se ajuste a las necesidades que realmente vosotros os encontráis en vuestro día a día en el sector. Es una iniciativa de Erasmus Plus dentro de esta acción de Alianzas para la Educación en las Empresas que precisamente busca reforzar un poco esa cooperación estratégica. Nuestro proyecto, que como bien decía Jaime, son 3 años de duración, o sea que estaremos trabajando en él hasta noviembre del 28, o sea que tiene un recorrido en el que todavía solamente estamos empezando. Formamos parte de 14 organizaciones de 6 países. El coordinador es lo que sería la pata de formación de la Cámara de Comercio de Roma, que es Formacámara, y el consorcio incluye organismos de muchos tipos, entre los que se encuentran universidades, cámaras de comercio, centros de innovación y organizaciones empresariales. Y aquí en España estaríamos FADE y ANCES, que es la asociación de CEIS, y que somos los que representamos un poco al tejido productivo. Y bueno, quería también resaltar la importancia de que en España nosotros somos los que vamos a representar a las necesidades del sector. El proyecto pretende abordar las necesidades cambiantes del sector turístico y la hostelería y fomentar la colaboración a largo plazo. Su misión es, como os decía, reducir esa brecha que parece que existe entre la academia y las empresas para podernos adaptar realmente a las demandas que tiene el mercado laboral. Disculpad. Ahí. ¿El porqué de este proyecto? Pues realmente nosotros creemos firmemente que el turismo es uno de los pilares económicos de Asturias y además en un crecimiento que es evidente, pero que también afronta unos desafíos que necesitan unas respuestas coordinadas. Podemos hablar de transformación digital, la escasez de perfiles profesionales realmente cualificados y adaptados y una competencia creciente entre los diferentes destinos. Entonces, para precisamente abordar esos retos, el proyecto promueve enfoques de enseñanza innovativos y multidisciplinares, o sea, son módulos bastante que se adaptan precisamente a vuestras necesidades, mejora las capacidades digitales, bueno, apoya también la inclusión,
y pretende el fortalecimiento de la cooperación. Y en definitiva, lo que pretende es construir una fuerza laboral del turismo en Europa que esté cualificada, que sea innovadora y que sea resiliente, que al final la resiliencia es como esa palabra que por desgracia ahora tenemos todos un poco en mente porque bueno, el mundo es muy cambiante y a todos los sectores nos afecta. Así lo que se pretende, o sea, los elementos principales que tiene el proyecto es que pretende desarrollar un ecosistema modular y flexible de formación. Y con ello, o sea, entre los elementos realmente está, se va a crear un sistema de monitorización de competencias que va a estar impulsado por inteligencia artificial para estar en constante estudio de cómo está el ecosistema y cómo está el sector para ir analizándolo e ir adaptando esa formación, que se va a dar en una plataforma digital de aprendizaje que tiene unas experiencias, o sea, es, también la parte innovativa es que tiene unas experiencias formativas que son interactivas y gamificadas, es decir, adaptadas al perfil de la persona que recibe esa formación. Se desarrollan esos programas de formación que son modulares y con microcredenciales y tiene, la certificación va a ser compatible con Europass precisamente para garantizar ese reconocimiento transfronterizo de competencias, que a veces también es una cosa que se nos complica incluso dentro del mercado único, que parece que es algo que está superado y quizá no tanto. Entonces, para Asturias el proyecto realmente representa una oportunidad única para que la realidad del sector se vea realmente representada y esté en las tomas de decisiones, en la definición de la formación y todo esto a nivel europeo, nacional y regional. Entonces, nosotros dentro de FADE contamos con una colaboración directa de las empresas y de las asociaciones del sector, entre las que están el clúster de turismo rural y, por supuesto, ARCA, que tenemos aquí a Jaime, que la verdad Sí. que todo el sector os estáis mostrando muy colaborativos y os lo agradezco mucho. El papel de FADE es esa representación y validación de la industria, asegurando que vuestras necesidades se ven representadas, como os decía. Y para eso nosotros llevamos a cabo determinadas tareas en el proyecto que incluyen, eh, por ejemplo, tareas como los talleres de hoy. Para recoger esas necesidades que tenéis, organizamos talleres, organizamos entrevistas, reuniones y todo lo que a vosotros os resulte de mayor facilidad para trasladarnos lo que vosotros necesitáis, que es lo que nosotros queremos reflejar en el proyecto. Vamos a participar en la creación de esos programas formativos, en el sentido de los contenidos, casos de uso, los escenarios y demás, y colaboramos en el diseño de esa plataforma y de su modelo de aprendizaje. Y después, para comprobar un poco la viabilidad y la adecuación de lo que se ha creado, vamos a realizar un testeo con el piloto de esa formación. Y de esa forma además recogemos vuestro feedback y vemos un poco si se ajusta a lo que vosotros esperáis o necesita cambios o lo que sea. Y bueno, más o menos este es un poco el resumen del proyecto. Muchas gracias por la atención. Y por supuesto, cualquier duda que tengáis en cualquier momento, cualquier interés que tengáis en colaborar, en enteraros de algo más, en recibir información, en lo que sea, tenéis aquí mi contacto y estoy totalmente disponible para vosotros. Muchísimas gracias. Quique Riesgo es un destacado consultor y una figura muy vinculada al ecosistema emprendedor asturiano. Ha participado, entre otras iniciativas, en el programa Clinic Joven Emprenda y en el Club de Marketing de Asturias. Con más de 25 años de experiencia, su trabajo se ha centrado en la innovación y en el desarrollo empresarial, contribuyendo de forma significativa al impulso del emprendimiento y del crecimiento de nuestro tejido productivo en Asturias. Así un poco resumen que de 25 años de intensa actividad parece que se queda un poco corto. Muchas gracias, Ike, y si quieres, por supuesto, adelante. Día, ¿qué tal? Em, bueno, pues veo que estamos conectados 21 participantes. Lo único que solicitaría es que en la línea de 3 puntitos, donde cada uno en su cuadrado de Zoom puede poner su nombre, que ponga su nombre de pila, Quique, María, Carlos, Ana, el que sea, y que ponga su establecimiento o su
casa de turismo rural o su apartamento o lo que sea, de manera que estemos todos identificados. Veo que tenemos el nombre con el apellido. Vale, quizás poner, aparte de nombres con apellidos, que efectivamente veo por aquí varias personas conocidas. Estupendo, saludos. Quizás poner también el establecimiento, o el negocio. Sería interesante. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, en cuanto a la estructura de estas próximas 2 horas que vamos a dedicar a esta parte que es la del taller de innovación en turismo rural, para lo cual ya estoy compartiendo en pantalla de manera que lo tengamos aquí visible. Innovación en turismo rural. Y después iremos a la segunda parte del proyecto VIA, de este proyecto Erasmus Plus europeo, para sacar las tendencias, para sacar las skills, las competencias, para sacar las necesidades formativas, para sacar los formatos preferidos, etcétera, para estas formaciones en las nuevas tendencias y en las nuevas skills o competencias que se necesitan. Así que al lío. En este formato no hay pasividad. Es decir, que quien esté trabajando a la vez que escuchando esto como radio de fondo, la mala noticia es que de vez en cuando va a haber ejercicios o cosas que hacer. Y en ese sentido, creo que todas y todos hemos recibido un correo electrónico con un documento que se llama Brainwriting 635, otro documento que se llama Scamper y otro documento que se llama Los 6 sombreros para pensar. ¿Alguien, por favor, me lo puede confirmar a través del chat o abriendo micrófono y diciendo que sí, que efectivamente hemos recibido, no sé si desde Ana Osoro, o desde Raúl o desde alguna persona del equipo de FADE, tal información, tal correo con tales adjuntos? A la 1, a las 2, acaba de llegar. Muchas gracias, Manuel. Estupendo. Pues ya tenemos entonces el correo, tenemos los materiales de trabajo. Bien, sí que al lío. Ese correo lo vamos a necesitar porque en él están metodologías de trabajo. La innovación aplicada supone pensar, no supone hacer, supone proponer, supone aportar. Y en un taller de innovación aplicada, pues entonces no va de escuchar de manera pasiva a un speaker, sino que va de pensar y de co-crear y de trabajar juntos, ¿no? Y esto se basa en un principio, y es que la innovación individual queda amplísimamente superada por la innovación colectiva. Es decir, que las sinergias que generamos las 25 buenas cabezas, 27 buenas cabezas que estamos aquí hoy conectadas, supera con creces lo que se le puede ocurrir a Quique Riesgo, o a Rufino, o a Manuela, o a cualquiera de las personas que ya habéis saludado, o Enrique, en el chat. Muchas gracias. Por tanto, desde el punto de vista de comunicación o de aportaciones, 2 maneras. Primera manera, escribir cosas en el chat, como ya están haciendo Enrique, Rufino, Manuela, etcétera. Y segunda manera, poner el micrófono abierto. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Y lanzar esas propuestas o esas ideas. ¿Vale? Venga, pues al lío. Vamos allá.
Vamos entonces con este taller de innovación aplicada al turismo rural. Dice el famoso Albert Einstein en su píldora o perla: Creativity is intelligence having fun. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Así que vamos a hacer gala o hacer uso de esta inteligencia colectiva que tenemos las 27 personas conectadas hoy aquí y vamos a divertirnos. Y divertirnos es aportar diferenciación, aportar ventajas competitivas. Para eso tenemos que pasar de un esquema mental del paradigma, y el paradigma es, pues, de las tres maneras que se pueden hacer las cosas, que son bien, mal y como siempre, donde la más peligrosa es el como siempre, pues pasar a hacer las cosas como nunca. Es decir, pensar de manera disruptiva, original, innovadora, huyendo del paradigma, huyendo de lo de siempre, huyendo de lo posiblemente ya obsoleto desde el punto de vista procedimental, tecnológico, técnico, experiencial, etc. Pues como en el sector de turismo rural, casi en cualquier sector ha habido una revolución tecnológica, ha habido una revolución o una alta competencia también en costes y por tanto en precios, ha habido una revolución sociológica en cuanto a tendencias de los consumidores. La manera de aportar competitividad a los negocios de turismo rural está, pues esto, en aportar innovación. Y la innovación es la competitividad viable, es decir, a través de la skill o competencia del pensamiento creativo, de la creatividad, aportamos ideas originales. Ideas originales. Ideas originales. Patricia Suárez me confirma que no, por el chat, que no ha recibido estos archivos, así que Ana, o Raúl, Sandra de FADE, quien lo esté escuchando, y por favor tenga el correo de Patricia Suárez, que se lo envíe. También me dice Sonia Fernández que tampoco los ha recibido. Así que, por favor, equipo FADE, Ana, Sandra, Raúl. Ok, ahora ya sí. Azucena Rivas, que tampoco. Vale, pues avisado está Guillermina tampoco. Bueno, vamos a poner, además del aviso por aquí, por si acaso no están conectados, están haciendo otra cosa, que lo envíen. Hola, buen día, por favor, enviamos correo con los materiales necesarios para el taller de innovación aplicada al turismo rural a todas las personas que no lo tienen y que lo están poniendo en el chat, Guillermina, Sonia, etcétera. Muchas gracias. Bueno, pues avisado queda. Y ya están poniendo también en el chat que ahora mismo lo envían. Vale, solucionado. Este es el tema. Venga, pues la creatividad es simplemente ser originales. Lo que se dice en materia de innovación es que para crear una idea innovadora que sea viable, que sea exitosa, que aporte ventaja competitiva, que aparte elementos diferenciales y que sea aplicable a un sector, hay que pensar en 10 ideas creativas, es decir, 10 ideas creativas, disruptivas, originales, cosas que no se han hecho hasta ahora, devengan en una idea innovadora que es la creatividad viable, la creatividad sostenible, la creatividad aplicada. Bueno, pues en esto vamos a trabajar.
Tan importante es la creatividad que hay hasta un día mundial, el 21 de abril, enseguida el mes próximo de la creatividad, y el caso es que todos y todas tenemos creatividad. De hecho, basta recordar las trastadas o las preguntas o las cosas que se nos ocurrían de niños y niñas, o si alguien tiene hijos e hijas, pues mirar lo que dicen, lo que hacen, ¿no? Para pensar que efectivamente esa skill de hacer las cosas diferentes, de buscar out of the box, ¿no? Fuera de la caja, fuera de lo normal, fuera de lo estándar, de lo aprendido, sí que la tenemos. Lo que pasa es que, claro, pues, 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 pues lo que pasa es que el colegio, el instituto, la FP, la universidad, el mundo de la empresa, las normas de calidad ISO, los protocolos o procedimientos, las normas de los proyectos europeos, los estándares, todo nos lleva a matar esa creatividad y a ir por estándares, ¿no? A ir por normas. Y claro, pasar del pensamiento paradigmático, normativo, al pensamiento disruptivo, no hay botón, no tenemos botón, no somos una máquina que se programa de manera automática. Con lo cual, lo que tenemos es que ampliar el espacio de confort. Por ejemplo, ampliar el espacio de confort es esta máquina, los 137 gramos de materia gris que tenemos aquí arriba y que los tenemos todos y todas, esta máquina hacer que lo que ya lleva de serie, que es la ductibilidad, que es la flexibilidad, que es la capacidad de adaptación, que es la capacidad de aprendizaje, eh, se mantenga en serendipia o serendipity. Esto de la serendipia o serendipity es la ocurrencia o iluminación creativa, ¿no? Que te venga la serendipia, que te venga la serendipity, que te venga la ocurrencia creativa, la idea genial, aquello de, y los que tengamos más de 50 lo sabremos, Vicky el vikingo, ¿no? Cuando se frotaba la nariz y de repente decía, eureka, idea. Bueno, pues eso, esa es la serendipia, ¿no? El que se nos ocurren ideas cuando lo necesitamos, cuando pensamos en esas ideas. Claro, forzar la serendipia, complicado, porque cuando se nos ocurren las buenas ideas, pues no cuando estamos en una sesión como esta, sino cuando estamos paseando por el monte o cuando estamos tomando una botella de sidra con los amigos o cuando estamos ahí despertándonos o durmiéndonos acostados o cuando estamos relajados, de repente se te viene a la cabeza esa buena idea. Que por cierto, como no la apuntes, como no la grabes, se la cantes al móvil, como no la registres, se va, se olvida. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de pensamiento paradigmático a pensamiento disruptivo, creativo? Bueno, pues para esto hay fórmulas, claro. Lo primero es entrenar. Esto es como cualquier musculatura. La musculatura de la creatividad se entrena. Vamos a hacer entrenamientos de lateral thinking, de pensamiento lateral, para entrenar ese pensamiento creativo. Básicamente se trata en hacer cosas nuevas, hacer cosas originales, cosas diferentes. Las personas que estáis conectadas y que ya me conocéis, sabéis que yo soy alpinista, que soy escalador, montañero, etcétera, y entonces, bueno, pues tengo esta vena neandertal o cromañón de estar por ahí pasando frío por el monte y colgado por ahí por las paredes y todas estas cosas. Y entonces, para evitar perder la sensibilidad en otros campos artísticos o culturales, lo que sea, me forcé a mí mismo a probar cosas nuevas, como apuntarme a clases de baile o como participar en eventos culturales, musicales o cosas que en fin, ni tengo mucha sensibilidad ni se me dan bien, con el objetivo de relacionarme con otro tipo de colectivos, otro tipo de personas
y de que les gustan otras cosas diferentes a lo que me gusta a mí y de hacer otro tipo de actividades de ocio y emplear mi tiempo no solo en eso que me gusta y que domino y en lo que soy un máquina ahí perdido entre la niebla y con metro y medio de nieve y temperaturas bajo cero, sino estar en un ambiente urbanita y un ambiente diferente al que me gusta estar. Bueno, pues eso es ampliar el espacio de confort, eso es entrenar tu cerebro, entrenar tu cuerpo, entrenarte a hacer cosas diferentes. En esto hemos tenido un entrenamiento estupendo de resiliencia, de flexibilidad, de tal, en 2020, 2021, 2022, con la pandemia, lo cual demuestra que el ser humano, que es adaptable, se puede adaptar a todo, y así que, ¿qué? ¿Cuáles han sido nuestras últimas acciones creativas? Yo he compartido esto de apuntarme a clases de baile, que primero empezaron siendo de sevillanas, el flamenco y todo eso, y ante mi absoluta falta de destreza pasé a algo que entendí que era más fácil, tampoco que eran clases de swing, de baile swing y todo eso. ¿Qué hemos hecho? Ana, Ángela, Marta, Carolina, Rufino, etcétera, conectados que estamos compartiendo esta sesión, ¿qué hemos hecho para meter acciones creativas? Puede ser, por ejemplo, relacionarme con personas distintas a las habituales. Puede ser, por ejemplo, probar platos nuevos de comida diferentes a lo que nos gusta habitualmente. Puede ser, por ejemplo, ir a clases de teatro. Puede ser, por ejemplo, yo qué sé, quien quiera compartirlo, que lo ponga en el chat o que lo diga. Pero hacer cualquier cosa diferente al estándar que llevamos conociendo, disfrutando, controlando toda la vida, sirve para entrenar este pensamiento creativo, esta serendipia, etcétera, y es absoluta y totalmente recomendable. Bueno, pues esto es un entrenamiento. Ahora, vamos a hacer más entrenamientos. Fuentes de ideas creativas, ¿de dónde salen las ideas creativas? De nuestras funciones, de los estudios, los conocimientos, la experiencia, el trabajo, las skills, las competencias, de observar el mercado, de hacer benchmarking, esto de estar viajado, de ir a ver cosas que funcionan en otros países, en otras culturas, en otros sectores, benchmarking cruzado, el tema de la aplicación de nuevas tecnologías que funciona para otras empresas, otros negocios, otros sectores aplicado a lo nuestro, el estar con el radar siempre puesto, de manera que tengamos el Google Alerts con las alertas de nuestro sector y que por tanto recibimos el state of the art o lo último de lo último en materia de innovación que se está haciendo en todo el mundo en turismo rural para que así tengamos todos los inputs y tengamos un benchmarking avanzado. Porque oportunidades de innovar las hay en donde queramos. Es que da igual a donde mires. Podemos poner miles de ejemplos de startups o de emprendedores o de innovación en todo. En packaging, en logística de última milla, en tecnología, en agroalimentación, en economía plateada o servicios a mayores, en turismo sostenible, en movilidad, en turismo accesible, en lo que quieras, en el mundo de las mascotas. Con lo cual, como lo hay, y se demuestra sencillamente, si ponemos el Google Alerts y empezaremos a recibir alertas de esto, si estamos suscritos a publicaciones en materia de innovación, ahí, vamos, es obvio, es evidente, pues entonces vamos a entrenar nuestra capacidad de que no solo podamos absorber creatividad de fuera, sino que la creemos desde dentro. Para ello, voy a pedir que si tenemos, por favor, un bolígrafo a mano y un papel a mano, que dibujemos en 3 segundos un dibujito que os voy a pedir hacer. En 3 segundos, dibujar un dibujito que voy a pedir y el dibujito es, preparados, solo 3 segundos, bolígrafo a mano, papel a mano, lo tenemos, sí, pues en 3 segundos hay que dibujar una flor.
3, 2, 1 y tiempo. Enseñamos a pantalla la flor que cada cual ha dibujado y anda caramba. Esta que enseño es la flor que dibujé yo, que es un tipo girasol o margarita o algo así, que es la flor de primero de parvulario o de jardín de infancia o tal, la que me enseñó la seño de aquella hace muchos años. Bueno, pues esto es pensamiento paradigmático, es diseñar todos la misma flor. Bueno, esto es ley de Pareto, campana de Gauss, 80/20, el 80% diseñamos esta flor y hay un 20% que diseñan pues o una rosa o un tulipán. Esos son los 3 formatos habituales. Y esto es pensamiento paradigmático, hacerlo de siempre como siempre. Ir a lo conocido. Que me diréis, Quique, en 3 segundos, ¿qué quieres? En 3 segundos vamos al cerebro reptiliano, ¿no? En 3 segundos vamos a pensar de manera automática, ¿no? Bueno, pues el cerebro reptiliano, pensar de manera automática, eso vamos a romperlo, ¿no? Y vamos a romperlo con más segundos. 6 segundos, el doble de tiempo. En 6 segundos, el doble de tiempo, vamos a dibujar, no va a ser una flor, en 6 segundos vamos a dibujar, preparados, boli en ristre, papel listo, y en 6 segundos vamos a dibujar una casa. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Y la mayoría de nosotros, aún a pesar de que ya sabemos que esto es pensamiento paradigmático, habrá dibujado la misma casita occidental habitual bueno, que tenemos en la cabeza y que sabíamos que eso no iba a ser lo adecuado porque es pensamiento paradigmático, porque es el sota caballerrey, lo de siempre como siempre. Entonces, lo que hemos caído es en la cuenta de que salirnos de lo normal es difícil, que exige un proceso. Y además que caemos en el efecto centrípeto, ¿no? Hacia adentro, enfoque hacia adentro, que es el efecto mi casa, como aquel marciano, quien era ET, ¿no? Lo de mi casa. Y dibujamos lo nuestro, o pensamos en lo nuestro, en lo que controlamos, en lo que es para nosotros. Y para crear tenemos que salirnos de lo nuestro, tenemos que hacer un enfoque centrífugo. Es decir, que tendría que ser enfoque centrífugo, 1, y enfoque disruptivo o no paradigmático, 2. Porque si ahora, multiplicando por 2, fuésemos a 12 segundos para dibujar de verdad ya por fin un dibujo disruptivo, innovador y encima centrífugo, que no sea para nosotros, pues tendríamos que hacer 12 segundos algo distinto. Y algo distinto como una casa original, innovadora, disruptiva, podría ser este trazo. Bueno, pues esto sería la casa del ecosistema fluvial o del ecosistema marino. Ya estamos pensando en algo fuera de nosotros y teniendo un concepto de casa diferente al de mi casa, al de lo normal. Bueno, pues por ahí va el pensamiento lateral, en entrenar al cerebro a pensar no en lo de siempre, sino en lo de nunca. Y en esto, pues hay que tener, entonces, un foco, un reto, un objetivo, el foco creativo, el objeto sobre el que queremos innovar, pues queremos innovar en materia de receptivo, queremos innovar en materia de gestión, queremos innovar en materia de marketing turístico, queremos innovar en materia de procesos de procedimiento, queremos innovar en materia de experiencia de cliente en esos 3 días de promedio invernal o 7 días de promedio veraniego que está el cliente en nuestra casa, en nuestro establecimiento de turismo rural. La innovación tiene que tener un foco concreto. No vale innovar en general. Queremos innovar en cómo nos formamos los profesionales. Queremos innovar en el proceso de relevo generacional. Queremos innovar en
canales. Hay que poner el foco en algo específico, en algo concreto. Innovar en general es quedarnos en la ambigüedad. Para innovar hay que ir a lo específico, a lo concreto. Por tanto, definamos un foco, un objeto creativo, un foco sobre el cual innovar y a partir de ahí innovemos. Antes hablaba de la inspiración externa. La inspiración externa es esto del benchmarking. El benchmarking que puede ser benchmarking competitivo, es decir, lo que hacemos muchos. Cogemos una empresa líder, una empresa que es ejemplar, una empresa que ha recibido premios, que ha sido reconocida, que tiene una facturación, una calidad de clientes y que funciona. Cogemos esa empresa y miramos a ver qué es lo que tiene de bueno para no hacer un cut and paste, copiar y pegar, pero sí inspirarnos y entonces, bueno, pues tratar de incorporar algo a nuestra propia negocio de turismo rural, de eso que es exitoso para ese líder de mercado, para ese negocio exitoso, para ese que tiene más tasas de ocupación, que tiene un ticket promedio o una facturación promedia superior, que tiene una tasa de fidelidad o de repetición superior, que tiene una tasa de reconocimiento o branding o reputación digital superior, en lo que queramos fijarnos, que le envidiamos y que sea transferible a nuestro negocio, pues hacemos benchmarking competitivo, ¿no? Otra sería el benchmarking funcional, que es no coger empresas de la competencia directa, sino ampliar pues eso, ampliar a otros sectores, a otros negocios. Puedo coger cosas del ámbito del sector tecnológico, cosas del ámbito del sector logístico, cosas del ámbito del sector agroalimentario. Puedo mezclar cosas y trasladarlo a nosotros. Y después está el benchmarking interno, que por la naturaleza de nuestros propios negocios de turismo rural, dado que son de autónomos o de nanopymes de menos de 5 personas, pues no. Entonces hay en esto del benchmarking 15 buenas prácticas. Una buena práctica es crear nuevas necesidades. Vamos a tratar de que cada cual identifique de estas 15, cuál de las 15 le vale. Una metodología muy útil para, sin volvernos rocos, ni romper la cabeza, ni inspirarnos de lo que hay fuera. ¿Cuál de las 15 nos vale? Crear nuevas necesidades y nuevos clientes, como creó el Actimel o el Essensis o el Danacol o todos estos yogures líquidos que encima se posicionan no como yogur líquido, que es lo que son, sino que se posicionan como pseudomedicamentos, ¿no? Mejora tus defensas, es que tomas uno de estos al día y ya no tienes catarro, es que no sé qué, es que no, bueno, claro, mal no hacen, claro, eso, bien, pero vaya, en fin, como casi cualquier otro yogur líquido. Ostras, ha creado una nueva necesidad, creado la necesidad de alguien de tomar eso una vez al día como un complemento, etcétera, etcétera. Ostras, ¿no? Es como somos capaces de crear nuevas necesidades en los clientes. Bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? El turismo climático o el posicionamiento de Asturias como refugio climático puede generar una nueva necesidad de hacer una escapada climática para todos aquellos que están de Pajares para abajo o de Madrid para abajo. Pues bueno, pues ahí tenemos una posible nueva necesidad, ¿no? Turismo climático o turismo rural de refugio climático. Otro, encontrar nuevos targets o nuevos públicos objetivos. Ya tenemos familias, ya tenemos personas mayores, el tema de economía plateada, ¿eh? El 30% de nosotros se jubila en los próximos 5 años, pero es que el 60% de la población va a tener más de 60 años. Bueno, pues igual hay que pensar en si tenemos adaptado nuestro negocio de turismo rural para esta población, que vamos a tener renta.
vamos a tener salud y vamos a tener entre 20 y 30 años de esperanza de vida para ir de turismo rural. Bueno, pues igual es un colectivo o un target o un público objetivo hacia el cual reorientar, dado que bajan las familias con niños, porque baja la natalidad. Y bueno, pues estas realidades hay que pensar, ¿no? Nuevos públicos objetivos. O cambiar momentos de consumo. Pues esto, ¿no? El tema de 24/7. Bueno, pues, ¿por qué no podemos también innovar en materia de estacionalidad? Cambiar el lugar de consumo. El tema este del famoso pueblo de Valdelavilla, en Soria, donde ya hace 20 años empezó haciendo el pueblo inglés. Full immersion, en vez de cogerte un avión para ir a Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Australia, Canadá, donde fuera, a aprender inglés, se cogen el coche desde Madrid y en hora y media están en Soria, en este pueblo de Valdelavilla, en donde tienen nativos y hacen un full immersion in English. Bueno, pues, ostras, a ver cómo le puedo dar la vuelta a esto para que el consumo de una actividad ligada a turismo rural, en donde podamos mezclar algo cultural o musical o etnográfico o idiomático o formativo o complemente la experiencia. Bueno, pues por ahí puede haber benchmarking también, ampliar el mercado físico con el uso de Internet, que lo hacemos todos. La hiperespecialización, aquel creo que se llama aquí que era el de los TINC, los LAT, que eran el Two Incomes No Kids o Double Income No Kids, y los LAT, los Live Apart Together, esos targets que son unidades familiares de una sola persona o de dos, y que entonces en vez de comprar el brick de leche de 1 litro que se les pasa en la nevera y se corta, pues solo el de medio litro, o en vez de la piña entera que se pudre porque no se consume, pues solo piñas peladas y, bueno, pues, por la simplificación. Simplificación del propio servicio, simplificación del propio servicio. Bueno, pues, ¿qué podemos quitar? Esto es lo de proceso de no valor añadido. Lo que ni es agradecido ni pagado, ¿por qué lo vamos a tener? Coger otras ideas de otros sectores, ¿no? El tema del outlet en turismo, pues con el voyage privé, pues podemos coger a ver, bueno, y esto es lo que hacemos, ¿no? Con temporadas bajas, etcétera. El mezclar, ¿no? Los híbridos, el fast food, Tierras Tour, la Chalana, Tierras Gallegas son ejemplos que son máquinas de hacer dinero con el fast food. El cambiar atributos, ¿no? Modificar atributos en diseño, cómo piensan las distintas generaciones. Hablábamos de seniors o economía plateada, mayores de 60, pero a ver, los generación ya no Y, sino generación Z o centennials, cómo consumen los jóvenes universitarios o jóvenes de 20 años, cómo consumen el turismo rural, cómo lo compran, qué experiencia de cliente quieren. Esas generaciones que no piensan como nosotros, no toman las decisiones como nosotros, pero sí tienen renta disponible al consumo, aunque ellos no la ganen, pero sí tienen pasta. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar atributos del producto de turismo rural que les llega a ellos? ¿No? Innovación en los canales, modificación de precios y la comunicación. Comunicación, si seguimos en comunicación de naturaleza, de relax, ¿por qué no cambiamos la comunicación hacia un marketing emocional? Bueno, pues todo esto pueden ser ideas de benchmarking. Hay 15 ideas de benchmarking para reinventar nuestra propia propuesta de marca. ¿Cuántas de estas nos valen? Y aquí cada negocio de turismo rural pues puede pensar, oye, a mí me valen 3, me valen 5, me valen 4. Bueno, pues ya tenemos 2 o 3 o 5 más que antes. Estas fuentes de hacer benchmarking son fuentes para meter innovación en nuestra propuesta de valor. Porque lo que se trata con el benchmarking es sacar ventajas competitivas. ¿Qué más da que se te ocurran a ti con los métodos que ahora vamos a compartir de innovación?
que las copies o las cojas de lo que hayan innovado otros, ¿no? En turismo rural a veces no podemos ser los primeros, a veces no podemos ser los mejores, y si no somos los primeros ni los mejores, pues quizás lo que sí podamos es inspirarnos o copiar a los que son primeros o a los que son mejores en algo. Bueno, pues está esto que han venido haciendo los griegos de los egipcios, los romanos de los griegos, los franceses, españoles, italianos de los romanos, etcétera, etcétera, pues es algo pues, que lo podemos utilizar como fuente de innovación para crear esa idea innovadora, que es la idea creativa viable. Bueno, anticipaba métodos, que es el documento que tenemos, que son los archivos que tenemos, no métodos de innovación. Bueno, pues métodos de innovación los hay de todos los colores. Hay 35 nada más, repito, 35 métodos de innovación. 35. Vamos a compartir unos pocos, los que he seleccionado como más viables para aplicar al turismo rural. Aquí aparecen algunos nombrecitos de algunos de ellos. En la documentación que recibimos desde FADE aparecen más. Yo qué sé. Aquí aparece la biónica, que es un método de innovación que se basa en observación de la naturaleza y copiar cosas de la naturaleza al ser humano, a la innovación aplicada, ¿no? Bueno, de ahí han salido cosas como el radar, como el sonar, han salido cosas como las camisetas térmicas con dos tipos de tejidos o de telas para correr, para hacer deporte, etcétera. Han salido cosas aplicadas a la agricultura en temperaturas o medios extremos, bueno, de todo. Uno de los métodos que tenemos y que hemos recibido por correo, al que hacía mención antes al principio, es el Brainwriting 635. Brain de cerebro, writing de escribir. 635 es porque se trata de juntarnos al menos 6 personas, al menos 6, podemos ser 20 y pico, como estamos hoy conectados, que escribamos 3 ideas cada rotación de 5 minutos sobre un foco concreto. Con lo cual, al final de la media hora de trabajo que solo lleva aplicar este método, que es un caramelín, es un chollo, porque en solo media hora producimos 108 ideas. Raro será que alguna de esas 108 no sea buena, ¿no? Raro será. Y de ahí podemos coger ideas viables. Brainwriting 635, y en pantalla ahora comparto la ficha que también hemos recibido. En eso vemos el nombre para poner, bueno, esto es en equipo, decíamos que la innovación colectiva es mucho mejor que la innovación individual. Bueno, pues claro, lo que yo pueda pensar pues se limita a, al limitado conocimiento, a la limitada experiencia, a la limitada inspiración de Quique. Pero, ostras, si Quique se junta con Marta, con Rufino, con Azucena, con Susana, ostras, entonces ya empezamos a multiplicar no por 6, sino por más, porque generamos sinergias de mis ideas, y ahora veremos cómo, salen ideas que otros generan a mayores o en lateral thinking, pensando combinación o hibridación innovadora. ¿Cómo funciona el 635? Atención, atención. Brainwriting 635. Mínimo 6 personas. Mínimo 3 ideas, que por eso hay 3 cajitas. En pantalla lo vemos, 3 cajitas, 3 espacios donde poder escribir en block letters, letras mayúsculas, en cada caja una idea. 1, 2 y 3, de izquierda a derecha. En rotaciones de 5 minutos, para que nos dé tiempo a reflexionar, para que nos dé tiempo a pensar sobre un
objeto concreto, un reto creativo concreto, un foco de innovación concreto, solo sobre uno. Es decir, BrainGraph 635, lo mismo que el resto de métodos, funciona si somos específicos. Vamos a innovar en materia de canales, vamos a innovar en materia de formación, vamos a innovar en materia de marketing turístico. Incluso dentro del marketing turístico vamos a innovar en materia de marketing below the line o no convencional, o vamos a innovar en materia de procesos, o vamos a innovar en materia de experiencia de cliente, o vamos a innovar en materia de un target determinado, solo los de economía plateada, los mayores de 60, o solo los de generación Z, los menores de 24. Bueno, pues un foco creativo. En ese foco creativo, 3 ideas. Escribo 1, 2, 3, pasan esos 5 minutillos y ese papel, el papel que tenemos del BrainGraph 635, lo pasamos al de al lado. Esto funciona en presencial, que era lo que íbamos a hacer de habernos juntado en persona. Como estamos en telemático y no se puede pasar papelín al de al lado porque no estamos juntos, pues entonces lo suyo, y lo haremos ahora, sería escribir en el chat una idea. Vamos a reducirlo. Porque, como vemos, una vez escrito en las 3 cajas iniciales, debajo pone otra vez nombre. Ese papelín se lo pasamos al siguiente. El siguiente escribe su nombre debajo, lee las 3 ideas y por hibridación, mestizaje, por inspiración, de las 3 ideas que lee del compañero, de lo que él o ella escribe y lo que tiene en la cabeza, genera debajo otras 3 diferentes. De nuevo, 3 ideas en 5 minutos. Ya tenemos 6 escritas. El papel de nuevo se vuelve a pasar al siguiente y así durante 6 veces. Cada nuevo receptor del papel del anterior va recibiendo 6, 9, 12, 15 ideas. Esas nuevas ideas que lee de los compañeros previos le sirven de inspiración para, por hibridación, por mestizaje, generar innovación incremental, que así es como se llama esto que se genera en el método del BrainGraph 635. Y boom, pasa la magia. Y la magia es que acabamos con un papel que tiene 108 ideas, con un método que tiene 108 ideas, que son 18 ideas en cada papel, 6 papeles. De las 18 ideas con las que acabamos, en este método BrainWriting 635, hay que seleccionar por unidad, por persona, por participante, por papel, al menos una. ¿Qué nos ayuda a seleccionar esa una? Esos códigos que vemos ahí en pantalla debajo de cada cajita, que pone INF, INF, IMA. INF significa influencia. Es decir, esta idea que está ahí escrita y que en titulares alguien escribió de manera específica no sé qué propuesta, esa influye en dar una solución al reto creativo o foco de innovación sobre el que estábamos trabajando. ¿Influye más, influye menos? Si influye más, oye, pues sería un candidato a ser idea seleccionada dentro de la selección final de idea creativa. IN es una palanca relevante, es decir, va a generar más disrupción, va a provocar más efecto en lo que queremos innovar. Si es más importante, mejor para su selección. Y IMA, imaginativa, es una idea disruptiva, es una idea creativa, es algo totalmente diferente a lo que ya existe. Cuanto más diferente, más atractivo va a ser. Bueno, pues estos 3 códigos nos sirven para seleccionar, para ayudarnos a seleccionar una idea de cada papel. Y a partir de ahí, este BrainWriting 635, repito, de 108 ideas, ¿cómo no va a ser alguna viable? ¿Cómo no va a ser 6 o 7 o 8 o 9 ideas disruptivas, ideas creativas, ideas originales? Bueno, pues vamos a pensar en lo que nos ocupa.
En este proyecto Erasmus Plus, en el que PADE coordina para el sector del turismo rural, lo que tenemos es por delante el sacar skills, sacar competencias, nuevas competencias, acorde a nuevas tendencias de mercado. Entonces, bueno, pues podemos pensar, ¿qué nueva competencia? ¿Qué nueva competencia acorde a nuevas tendencias de mercado? Vamos a innovar en materia de competencias, de skills, de saber hacer que necesitan las personas que estamos al cargo de negocios de turismo rural, los autónomos, autónomas, los líderes emprendedores del turismo rural. ¿Qué competencias necesitamos? Y entonces, oye, pues vamos a poner competencias nuevas. Y entonces ponemos 3 competencias nuevas. Yo en la primera caja pongo aplicación de inteligencia artificial en la gestión de respuestas e interacciones en correos, redes sociales, WhatsApp, etcétera, con clientes desde mi negocio de turismo rural, como una competencia nueva, ¿no? Para que yo sea una buena gestora usando inteligencia artificial para las interacciones, para la comunicación, habiendo dejado automatizado y sistematizado esta conversación con el cliente a través de inteligencia artificial. Bueno, es una nueva competencia. En otra caja escribo, ya está, utilizar la misma línea, esta nueva tecnología de inteligencia artificial para crear contenidos, para crear vídeos, para crear carruseles de fotos, para crear reels, para crear animaciones que sin falta de ello tener que echar muchas horas, ¡pum!, me genere ese contenido, ese reel, ese vídeo, ese carrusel de fotos, ese post, y además me lo programe para lanzarlo de manera óptima a las distintas redes sociales donde mi negocio de turismo rural está, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en las que esté. Bueno, pues ya tengo una segunda idea. Y una tercera es pues que pues he notado que hay un incremento de un perfil de clientes, pues yo qué sé, de no sé qué país o de no sé qué target, y entonces necesito la skill de la adaptación o la resiliencia a ese país o a ese target. Si es un país y resulta que tiene un idioma extranjero, porque de repente les dio mi negocio de turismo rural, estaba en Camino de Santiago, y de repente, pues en vez de coreanos y japoneses, pues ahora hacer el Camino del Norte les da por venir a muchos italianos, pues entonces, venga, voy a meter la skill de tener un básico de idioma italiano para la interacción personal con esos clientes que me vienen en primavera y en otoño a hacer el Camino del Norte, el Camino de Santiago, a mi negocio de turismo rural. Bueno, pues ya tengo 3 ideas de 3 skills diferentes. Eso lo pasaría al siguiente y sobre esas 3 ideas el siguiente desarrolla más y así sucesivamente. Bueno, pues 1, 2, 3, respondo otra vez. Vamos a poner en el chat una idea. Una idea. Una idea. Escribimos una idea en el chat. Una idea de skills, de competencias nuevas, de competencias que hasta ahora, 2025, no necesitábamos, pero que a partir de ahora, 2026, sí necesitamos. Bien, porque las necesitamos para gestionar un nuevo target, un nuevo público objetivo, o una nueva tecnología, o una nueva tendencia de mejora procesal, y esa competencia nueva la ponemos en el chat. Yo he mencionado 3 ejemplos. A la 1, a la 2, a la 3. Si lo hiciéramos en presencial, efectivamente, sí, sí, puede ser inteligencia artificial, puede ser idioma, pues, en fin, para no intoxicar o no influir en demasía
me fui a lo más obvio, o lo más fácil, o lo que todos tenemos ya en la cabeza, ¿no? Este año. Pero ¿qué? Las personas que sois expertas porque vivís de ello, y si no, no llega gente, ponemos alguna. Perfecto, sí, sí, gestión de la cartera de clientes. Como llevo ya en turismo rural 20 años, que ya tengo una gana de jubilarme que no veo, pues llevo 20 años, tengo una cartera de clientes, tengo una base de datos de clientes espectacular con sus teléfonos móviles, con sus emails, encima sé dónde vinieron, sé en qué época vinieron, sé tengo un CRM, una gestión de base de datos de clientes muy buena, y entonces venga, a esos les hago ofertas personalizadas, y esas ofertas personalizadas para premiar su fidelidad, para premiar, venga, les meto descuentos, muy buena, Rufino, sí, sí, pues esa puede ser una idea estupenda, ¿no? Bueno, que es la gestión de cartera, vale, estupendo. Otra, pues genero embajadores. Muchas gracias, Enrique. Genero embajadores y entonces mis clientes satisfechos en esta tendencia que hay de que los clientes somos prosumers, proactive consumers, es decir, que no nos quedamos como simples pasivos receptores de impactos o de publicidad, pues pasamos a querer ser de aquellos negocios que nos gustan, o marcas que nos gustan, o establecimientos en donde hemos pasado un estupendo y grato fin de semana o lo que sea, paso a ser un embajador, ¿no? Embajador de tu negocio de turismo rural. Y entonces me convierto en comercial gratuito. Recomiendo ese establecimiento, tu casa, la recomiendo a familiares, amigos, etcétera. Y bueno, no es que me pagues por ello, pero me haces una gracia. Sí, 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 me haces una gracia de un descuentín o de un tratamiento especial en mi próxima estancia, que como cliente fiel y como cliente embajador estoy encantado de hacerlo y encantado de volver, ¿no? Pues perfecto. Bien, bien, bien. Estupendo. Estos dos ejemplos que comparten Enrique y Rufino, muchas gracias, son espléndidos como ejemplos que ilustran el Brainwriting 635. Muy bien, perfecto. Pues de ellos, y gracias a ellos, gracias a estos inputs, seguro que a otras personas ya se nos están ocurriendo, tirando de esa línea, otras ideas complementarias. Que esto es lo bueno que tiene esta metodología del Brainwriting 635, que es estupenda para hacerlo cuando sientas a un equipo de en torno a 6 personas a trabajar juntas. Funciona, por supuesto, como todo en la vida, mucho mejor en presencial, cara a cara. Eh, Aquí lo que recomiendo es que juntemos a personas que son fresh eyes o ojos frescos, incluyendo a personas que no sean profesionales del turismo rural, sino que aporten cosas desde la distancia, ¿no? Desde la frescura, desde la inocencia, desde no estar contaminados por el llevar toda la vida en el sector, ¿no? O otro, pues sí, las nuevas experiencias, ¿no? El tema de las estrellas, ¡oh! Está on fire, ¿no? Ahora, sí, sí, yo estuve las navidades pasadas en Nueva Zelanda y estuve ahí en uno de los sitios que es el centro neurálgico de Nueva Zelanda de observación de estrellas. Tienen montado en torno a ello un centro espectacular. O sea, ríete tú aquí del Muja o de unas instalaciones públicas espectaculares y en torno a ello, como aquí con el descenso de sello de las canoas, igual 50 o 60 empresas que viven allí en Nueva Zelanda de la observación de estrellas por la calidad de sus cielos y demás, como aquí viven en torno a 50 o 60 empresas de turismo activo, ¿no? Algo espectacular. Bueno, y lo que dan de negocio, pues eso, a hoteles, alojamientos, a transporte, a bueno, todos los negocios conectados con el tema este, ¿no? Se ha montado una industria en torno a ello. Así que lo hagamos aquí en Asturias, que tenemos calidad de cielos y que encima el famoso eclipse se va a ver mejor, pues espléndido. Muy bien, muchas gracias también, Marta,
por esta excelente aportación. Bueno, pues este es un método. Los métodos no son ni buenos ni malos. Los métodos tienen que estar al servicio de que podamos con ellos generar innovación. Oye, pues Quique, a mí no me gustó este del BrainGuide 635. Pasa para otro. Venga, pues vamos para otro. Vamos con el brainstorming, la lluvia o tormenta de ideas, pero en vez de hacerlo a la latina, que valga poco, vamos a hacerlo con una metodología que se llama los 6 sombreros para pensar, del médico maltés Edward de Bono. Esta metodología de los 6 sombreros para pensar de Edward de Bono lo que hace es a los latinos, a los asturianos, que somos personas bueno, pues tendentes a la entropía y al desorden, y, sí, bueno, relativamente creativas, pero indisciplinadas, lo que hace es ponerle método, ¿no? Ponerle método. Entonces, el método que le pone es que ese brainstorming lo categoriza por fases, por etapas. En pantalla aparecen esos 6 sombreros para pensar, que son 6 etapas de la manera de pensar en un brainstorming conducido, en un brainstorming o tormenta de ideas por etapas. Aquí también este método es para aplicación de innovación colectiva, para co-creación de ideas en equipo. Es decir, que aunque se pueda aplicar a Quique solo, o a Marta sola, o a Rufino solo, o a Enrique solo, lo mejor es que nos juntemos 4, 5, 6 personas, entre las cuales haya también alguna fresh eyes, ojos frescos, es decir, ajena al negocio o al sector del turismo rural, y que esas personas que nos juntamos apliquemos en colectivo el método. ¿Cómo se aplica en colectivo? Pues por su orden. Por si lo queremos apuntar, el número 1, el sombrero blanco. El sombrero blanco es la etapa de hechos, datos, información objetiva. Es decir, sobre el foco creativo o problema o reto que estamos pensando, solamente trabajamos en datos, en información que aparece en nuestro smartphone de fuentes fiables, de Eurostat, del INE, de SADEI, de fuentes fiables sectoriales en materia de turismo rural, de datos objetivos que nos dan luz en eso sobre los que estamos trabajando, en ese foco creativo sobre el que estamos innovando. Pues en sombrero blanco, pues si estamos innovando en materia de turismo rural, pues diríamos, hay tantas casas de aldea, de las cuales de esta categoría tantas, de esta tantas, de esta otra tantas, distribuidas geográficamente, tantas en el centro de Asturias, tantas en el oriente, tantas en el occidente, tantas en la montaña central. Hay tantos apartamentos, hay tantos hoteles rurales, hay esto es sombrero blanco. Sus propuestas o sus ofertas son estas, su nivel de ocupación es este, la tasa de ocupación en temporada alta verano esta, la tasa de ocupación en temporada baja verano esta. Datos, hechos, cifras. De mi negocio, pues en los datos internos que tenga de mi negocio. Es decir, sombrero blanco es solo el sombrero objetivo. Sombrero objetivo. Solo sombrero objetivo. Pasamos al sombrero rojo. El sombrero, y en cada sombrero, pues dedicamos 5 minutos a recoger datos, a compartir datos, etcétera. Bien que no sabemos de memoria los 5 o 6 que trabajamos en el equipo, o bien que buscamos en Google, o bien que le preguntamos a Copilot, o a ChatGPT, o a Gemini, o a Perplexity, o a cualquiera de las inteligencias artificiales que tenemos de asistentes. Una vez hechos esos 5 minutos de sombrero blanco, pasamos al rojo. El sombrero rojo es el opuesto al blanco. Si el blanco era objetivo, el rojo es subjetivo. El rojo es el sombrero de las emociones, de los sentimientos, de las percepciones. Cómo se sienten los clientes, cómo nos sentimos nosotros como proveedores del servicio turístico,
cómo se sienten los de los canales, los intermediarios, cómo se sienten percepciones, emociones, sentimientos, cómo se siente tal o cual target de clientes, qué percepción tiene de un negocio cuando tiene tal posicionamiento en redes sociales o en Internet, cómo se siente un negocio cuando, o cuál es la percepción de un negocio cuando tiene tales o cuales fotos, tales o cuales propuestas de temporada baja. Bueno, pues eso, emociones, sentimientos, percepciones. Pasamos 5 minutos y pasamos al negro. Ojo con el peligro del sombrero negro que solo se puede poner o solo se puede usar en esos 5 minutos, porque el sombrero negro es uno que se nos da muy bien en Asturias y que es el sombrero de chigre, de cafetería, de bar, que es el sombrero de las barreras, las limitaciones, los impedimentos, las pegas, los problemas, lo negativo. Es decir, es el sombrero del es que eso no va a funcionar porque no sé qué, es que ya verás cómo no sé qué, es que, los problemas, las barreras, las dificultades, es que la autopista al Huerna parece mentira, vergüenza que no sé qué, es que los trenes llegan tarde, es que los de cercanías nunca ven los túneles, es que hay muchos o pocos o regulares vuelos o no de donde yo quiero, es que, bueno, problemas de macroentorno, problemas de nivel micro, es que la carretera para llegar a mi pueblo no me la arreglaron tanto y navaches, es que, bueno, es lo que sea, el ESC, ¿no? El ESC, problemas, barreras, dificultades, impedimentos, ¿no? Pero solo podemos poner eso negativo en los 5 minutos de este sombrero, ¿no? Claro, como veis, son capas diferentes y complementarias que sobre el foco de innovación, sobre el problema que queremos resolver, sobre aquello que queremos meter una ventaja competitiva, un elemento innovador de la experiencia del cliente o de las skills, competencias que necesitamos para los nuevos targets, las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias de mercado, ¿no? Y después pasamos al sombrero amarillo. Es el opuesto al negro. Si el negro era el sombrero del esque, el amarillo es el sombrero del easy. Y si nos atrevemos y si hay tal beneficio, tal ventaja, tal oportunidad, ese sombrero positivo, ese sombrero que en afirmativo, en positivo, plantea propuestas, no barreras, no dificultades como la anterior en negro, sino propuestas, soluciones, beneficios, ventajas para algún colectivo, para el tiempo, por ejemplo, ¿no? Los prosumers o proactive consumers, lo que nos pasa es que somos muy impacientes, entonces queremos todo a golpe de ya, queremos una gestión muy rápida, ¿no? De lo que sea, de las reservas, de la bienvenida, de la acogida, de la información sobre disponibilidades, lo que sea. Amarillo. Pasamos al quinto, sombrero verde. El sombrero verde es el de la locura creativa. Es el de que se nos vaya la pinza, porque aquí no hay límites ni financieros, ni tecnológicos, ni jurídicos. Es el pensar totalmente disruptivo, las ideas verdaderamente locas que se pueden aplicar a esto que estamos pensando. Foco de marketing o foco de competencias, formación, skills, o foco de procesos o foco de aplicaciones tecnológicas. Un foco específico en el que estemos, aplicamos todos los sombreros sobre ese foco. Verde, la locura. Y ya el último es el de la conclusión. El sombrero azul es el que debería tener el dueño de casa, ¿no? Como finalista, es el sombrero del alineamiento, de la coherencia, de la selección de lo viable, es el sombrero de quedarnos con lo que sí funciona. Ese es el sombrero azul. Es el sombrero que, visto lo visto, todo lo sacado, lo debatido, lo discutido con el blanco, el rojo, el negro, el amarillo, el verde, nos quedamos con estos tres factores o estos dos factores que sí que nos pueden ayudar a mejorar o dar luz a estas nuevas tendencias o a estas nuevas necesidades o a estos nuevos targets de clientes o a esta nueva tecnología o a estos nuevos procesos o a estos nuevos productos y servicios. 6 sombreros para pensar. Metodología que utilizó, por ejemplo, Starbucks.
para analizar su propuesta de valor. Bueno, es una metodología que también que se utiliza en empresas de todo tipo, industriales, turísticas, agroalimentarias, tecnológicas, etc. Y que ya veis que lo que hace es dar disciplina a la propia indisciplina latina que tenemos los estudiantes. Otro método que creo que puede ayudarnos, que creo que puede funcionar, es el método Scamper. Si antes el de los 6 números para pensar lo acuñó el médico maltés Edward de Bono, este lo aplicó el investigador de Minneapolis y asistente y profesor, entre otras universidades americanas, en el MIT, Massachusetts Institute of Technology. Y ya sabéis que si es profesor de una universidad americana, ¡boh!, ya os esto ganado. Pues este Bob Everly acuñó el método Scamper con un acrónimo: Substitute, Combine, Adapt, Modify, Propose, Eliminate and Reorder. Afortunadamente, ese acrónimo en inglés tiene las palabras inglesas para cada una de las etapas o fases del método Scamper de raíz latina, con lo cual vale también el mismo acrónimo Scamper para el castellano. Sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer, eliminar, reordenar, que es lo mismo que en inglés, que las palabras homónimas en inglés, dado que comparten la raíz latina. Bueno, y hasta en asturiano, ¿no? Este es un método de innovación incremental. Innovación incremental es buscar sobre algo que ya hay mejoras en detalles, ¿no? Entonces, Scamper ya hacer que Scamper o que mejore algo, ¿no? Que mejore el tiempo, que mejore lo que ya hay. Bueno, pues si nos quedamos con esa regla técnica del Scamper que nos ayuda a innovación incremental a que escampe algo, pues estupendo. El Scamper, como necesita un punto de partida, es un método que exige hacer un diagrama as-is. El diagrama as-is es el diagrama de tal como está, es decir, situación real, situación actual, con sus miserias, con sus luces, con sus sombras, la situación real que hay en tal o cual producto, en tal o cual servicio, en tal o cual proceso. Situación real. Oye, pues la situación real en mi negocio de turismo rural para gestionar las reservas es esta. Tengo tal aplicación, me lo gestiono a través de tal intermediario, a través de tal canal, con tal soporte tecnológico que tarda tantos minutos o tanto tiempo en hacerlo, que tiene tales pegas o tales problemas. Es decir, supone, para poder aplicar el método Scamper, que hagamos un análisis del proceso de valor añadido, un análisis de la cadena de valor de mi propuesta de turismo rural, en lo que quiera analizar. Repito ya por cuarta vez, o quinta o sexta, la innovación tiene que ser sobre algo concreto, no vale sobre algo general. Si estamos hablando de formación, de formación. Si estamos hablando de canales, canales. Si estamos hablando de marketing turístico, de marketing. Si estamos hablando de procesos de gestión de clientes, procesos. Si estamos hablando de experiencia de cliente, de experiencia. Customer journey, viaje del cliente, la experiencia del cliente. Algo concreto, algo específico. Bien, pues entonces, definimos algo concreto, algo específico. Y lo concreto, lo específico es el diagrama as-is, del inglés as, tal como, is, es, tal como es. El diagrama tal como es la situación real, con sus luces y sus sombras, con sus dificultades. Oye, pues la situación actual, real, mía, es que todavía cacharreé muy poco con inteligencia artificial, y más allá de meter ahí un prompt de aquella manera con el ChatGPT, todavía ni tiene ningún curso de los miles de cursos gratuitos que hay sobre inteligencia artificial, ni todavía
no me puse a mirar tutoriales en YouTube o ni siquiera le pedí a una de las herramientas de inteligencia artificial que me diga cómo proceder o cómo hacer un prompt bulletproof perfecto. Pues oye, esa es la situación. Con lo cual, estoy como un burro en materia de inteligencia artificial. Bueno, pues partimos ese diagrama SIS de esa situación real, con las limitaciones, bueno, con cómo estamos, para sobre esa, entonces buscar mejoras incrementales, aplicando por etapas el escampo. Vamos a poner la experiencia de cliente. Oye, pues la experiencia de cliente en mi casa o en mi apartamento o en mi hotelín rural es que el cliente llega, entra en una aplicación, reserva, después recibe por mi parte una confirmación, hace el prepago del 50% de lo que sea que le pida, después envía o pone la hora de llegada aproximada, tengo un cajetín ahí con un código que le mando, entonces justo una hora antes de que llegue al destino para que ahí abra la llave o abra de manera digital la puerta de la casa o lo que sea, o del apartamento o lo que sea, o siendo un hotel rural lo recibo yo para darle en persona esa calidez y esa bienvenida como anfitrión asturiano, etcétera. Y después entonces le informo, después entonces le tal. Bueno, el proceso, ¿no? Le digo, pongo la experiencia de cliente as is, tal y cual es, tal y como yo la tengo, para un cliente promedio, en una estancia promedio, en un mes promedio. Oye, pues, lo mío, como experiencia de cliente, tiene estos momentos de la verdad, tiene estos detalles. Vale, pues a ver, ¿qué puedo sustituir? ¿Qué puedo combinar? ¿Qué puedo adaptar? ¿Qué puedo modificar? ¿Qué puedo proponer como procesos? ¿Qué puedo eliminar? Lo que no sea ni agradecido ni pagado, que el cliente ni valora ni aprecia, pero que yo lo tengo, pues hostia, pues igual lo puedo quitar. A ver, ¿qué puedo reordenar? Ahí, en esto, eh, ahora en pantalla vemos pistas, ¿no? Puedo sustituir lugares, cosas, personas, horarios, funciones. Puedo combinar temas o conceptos o ideas. Puedo combinar turismo rural con experiencia etnográfica o cultural. Yo qué sé, mi negocio de turismo rural resulta que está en la comarca de la Sidra o cerca de la comarca de la Sidra. Puedo meter la cultura sidrera, patrimonio inmaterial declarado el año pasado por la UNESCO, y a ver, puedo combinar esto, tal, puedo adaptar cosas de otros lugares, de otros momentos, de otros sectores al negocio de turismo rural que tengo, puedo modificar alguna parte del proceso o del producto o el servicio, puedo proponer otros usos, que mi casa no sea solamente un lugar de base de operaciones para conocer o visitar, o como base de descanso para relajarse, o como base de refugio climático para huir del calor o de la temperatura extrema, o como puedo también, buscarle otros usos, etcétera. Eh, puedo eliminar cosas, puedo eliminar partes en el proceso de reserva o en el proceso de interacción, emails para acá, para allá, WhatsApp, no sé qué, puedo sistematizar o digitalizar esto. Puedo simplificar, puedo ahorrar tiempos al cliente, puedo reordenar o invertir elementos. Pues esto es lo que tengo que pensar. Esto es a lo que me ayuda el método Scamper. Es innovación incremental en estado puro. Esto es, la innovación incremental es innovación de pequeños detallucos. Ya tengo un buen producto, ya tengo un buen servicio turístico, ya, sí, ya tengo una buena tasa de ocupación, pero qué fijadinas, qué pequeños detalles puedo afinar para que sea más real, o que al menos
en esos clientes que ya vienen repitiendo conmigo no sé cuántos años y que de verano para verano o de año para año, sea cuando sea la temporada que venga, ya me dejan reservada 15 días la casa o ya me dejan reservada una semana la estancia del hotel porque vienen para el Piraguas o porque vienen para yo qué sé qué, pues entonces a ver en dónde puedo hacer un clic, a ver, ¿dónde le puedo, pues esto que comentaba Marta, ¿no? Oye, pues con el tema este del eclipse y de la observación de cielos y tal, anda, pues a ver cuánto me cuesta un mapa de estos de las estrellas y de tal, visto desde mi casa rural. A ver, 17 euros. Ostras, pues por 17 euros igual doy un valor añadido y, tal. Y si encima les pongo ahí una información de que a tal hora, en cielos claros, no sé qué estrella está en tal sitio, pues mira, igual eso es hace que la experiencia sea superior o sea positiva, ¿no? Que en este caso, que he modificado del packaging, del welcome pack de bienvenida, de acogida, de información, pues bueno, pues ese mapita astral, con esa información de a qué hora tienen que mirar, en qué dirección, para localizar no sé qué estrella, o no sé qué planeta que es especialmente visible desde la ventana de casa que está orientada en no sé qué dirección, sur, oeste o la que sea. Bueno, pues a esto nos sirve el Scamper, para identificar pequeños detallinos de tal, ¿no? Pues oye, es que estacionalidad desde mi casa, si andas 400 metros por la calella que sal para arriba yendo para la mata o para el monte, ahí en tal época del año hay moras, en tal otra época del año hay arándanos, en tal otra época del año hay castañas, en tal otra época del año hay ayucos, en tal otra época del año... Y bueno, pues yo qué sé, al final el Scamper lo que me da es pequeños detallucos de enriquecimiento, si estamos pensando en la experiencia, en el Customer Journey, en el viaje de cliente de la experiencia. Ya sabéis que experiencia positiva igual a generación de embajadores. Generación de embajadores igual a comerciales gratuitos. Comerciales gratuitos igual a prescriptores que te traen clientes sin invertir en canales que se quedan con un porcentaje, en algunos casos sustancioso, de mi ingreso o en invertir en marketing digital o analógico o lo que sea, que también a veces me muerde el margen. Bueno, con lo cual, pues a mi negocio de turismo rural le sirve, en este caso, bien para incremento de ingreso vía incremento de embajadores o bien para optimizar la cartera de clientes, como proponía antes Rufín, ¿no? Para optimizar el uso de esos clientes antiguos satisfechos en su repetición con ya un elemento innovador en la experiencia. Es que antes no sabía nada, ni nadie miraba para el cielo ni para las estrellas y las dábamos en fin, por supuesto, pues ahora, cuando tenemos el rollito este de eclipse y tal, pues venga, a explotarlo, lo ponemos en valor. Venga, pues ya está, ya tenemos para la experiencia de cliente un detalle más. En pantalla lo que aparecen son posibles preguntas, ¿no? ¿Puedo combinar o ensamblar partes de manera que mi experiencia de turismo rural se complemente con experiencia de actividades autogestionadas o autoadministradas por el propio cliente? ¿Puedo tener una experiencia colaborativa en la que con partners o colaboradores de turismo activo, al final la mayoría de los que vienen a Asturias no vienen simplemente a estar, ¿no? Vienen también a hacer, ¿no? Pues puedo combinar eso. Bueno, pues esto es lo que me da las preguntas del método este de SCAP, pequeños detalles. Hay algo que pueda reducir en tiempos, hay algo que pueda reducir en clics, hay algo que pueda reducir
para simplificar, para facilitarle la vida en el proceso de compra o de reserva al cliente. Bueno, esto es lo que tengo que pensar. ¿Hay algo que me resuelva o que me simplifique más a mí la vida en gestión? ¿Puedo aplicar algo, a ver, en la experiencia de cliente, dado que el cliente siempre tiene las mismas 10 dudas, esas facts o frequently asked questions, las puedo sistematizar en un chatbot o las puedo poner en mi página web o las puedo en mi Instagram, en fin, lo que sea. Scamper, otro buen método de innovación, en este caso innovación incremental. Vamos a pasar a otro más. Dije que íbamos a ver 5 métodos que yo he preseleccionado de entre los 35. Si hubiéramos estado en presencial, hubiéramos hecho pues eso, con los post-its, poniéndolo en práctica y tal. Aquí como lo que tenemos ya, o que alguien hable o que alguien escriba en el chat, pues bueno, estamos más limitados, pero si estos métodos nos sirven, están pensados en innovación colectiva, en un equipín, en un grupo, no en innovación individual, porque está demostradísimo por neurociencia que piensan mejor y generan sinergias innovadoras 3, 4, 5 cerebros pensando juntos que no uno solo. Esto es como cuando sea la época de las cerezas, ¿no? Ahora que viene la floración del cerezo enseguida, ¿no? El mes que entra, pues coges de la cesta de cereces por el rabito una o dos cerezas y van saliendo enganchadas otras cuantas, ¿no? Pues esto es lo que pasa con las ideas, esto es lo que pasa con los métodos de innovación. El método que sirve para empezar con una idea, pero las personas que están participando en el método de esa les hace pensar a otra más, a otra más, a otra más, y salen toda otra serie de ideas ligadas con la inicial, ¿no? Y eso es lo bueno de la innovación en equipo, de la innovación compartida, ¿no? Que la co-creación siempre es superior a la creación individual. Bueno, pues como decía, hemos visto Brainwriting 635, hemos visto 6 sombreros para pensar, hemos visto Scamper, vamos con el Design Thinking. Bueno, previamente habíamos visto dentro del benchmarking, el benchmarking funcional y competitivo. Y como regalo extra, 15 opciones para hacer benchmarking, para incorporar a nuestro negocio. Mucha chicha, ¿eh? Si no sacamos alguna idea innovadora de este taller, vamos a ello. Entonces, Design Thinking. Esto del Design Thinking, que nos sonará, porque es uno de los métodos esos habituales que se mencionan o que podemos, como todos cacharreamos por ahí y nos conectamos a charlas TEDx y nos conectamos a YouTube y nos conectamos a podcasts, etcétera, pues venga, este método pasa por una parte que es definir el reto, definir la oportunidad, definir el problema, definir lo que nos traemos entre manos, definirlo en profundidad. A partir de ahí, y una vez que entendemos todas las ramificaciones, y esto en Design Thinking a veces se mete también Visual Thinking, es decir, mapas mentales, es decir, los mapas de burbujas. Ahora compartiremos algunos, o los mapas que nos permiten sistematizar la información para entender el problema o foco creativo o reto sobre el cual estamos innovando y todas sus derivadas, es decir, todo lo que está conexo con ello. Y así tenemos una visión global. Ya sabéis que nuestro cerebro es cerebro visual. Ahí en torno a la amígdala tenemos unas partículas que son el accumbens, y quien le guste leer cosas de neurociencia que le busque. El
cerebro piensa en imágenes, piensa en vídeos, es un cerebro visual. Bueno, pues en base a eso ideamos alternativas o creamos alternativas. Esas alternativas las prototipamos. Ese prototipo lo testamos y en base al test y las mejoras que se hagan sobre el prototipo, implementamos primero en pequeño, probando con una muestra de clientes o haciendo un testeo de esa tecnología o analizando con clientes amigos a ver si funciona o si funciona y que me suena familiar, ¿no? Esto es metodología Agile, esto es metodología Scrum, esto es metodología ágil, metodología Lean o Lean, ¿no? Nos suenan todos estos anglicismos, ¿no? Lean, Agile, Scrum, es decir, lo de toda la vida de Dios, de probarles cosas en pequeño y con una muestra o en una prueba en donde el experimento verifique si efectivamente la innovación o lo nuevo que quiero hacer funciona o no funciona. Pues la mayoría de los que de chavales aprendimos a escanciar sidra, verdad que fue con una botella de agua y no de sidra, porque en casa decían no es que eso de tirar sidra al suelo y nada de nada. Bueno, pues eso, ¿no? El probar, ¿no? Los experimentos con gaseosa era el refrán, ¿no? Bueno, pues el probar primero en pequeño para ver si funciona, ¿no? Esto es metodología Agile, metodología Lean, Scrum, y esta es la metodología de este método, que lo que te sirve es para afinar una idea viable. Fase 1, empatía. Defino, acoto, la pongo en un mapa mental, eh, eh, defino esto es espina de pez, ¿no? O diagrama de Ishikawa. Defino todas las partes que tiene el reto o el problema. Esto lo que vamos a hacer después, a continuación, con el tema del proyecto europeo, ¿no? Sacando las tendencias, las skills y tratando de priorizarlas, ¿no? Para sacar nuestra aportación a los socios del proyecto de este día europeo Erasmus Plus en el que estamos, ¿no? Todo lo que vamos a hacer. Una vez tenida la definición del reto, acotado en dónde estamos y cómo estamos, entonces idear opciones. Esto es el pensamiento divergente, ¿no? Pensamiento divergente. De esas ideas pasamos al pensamiento convergente. El pensamiento convergente está en aterrizarlas. ¿Cómo las aterrizamos? Con un prototipado. El prototipado es definir, hacer un argumentario de esa idea. Es decir, para esto podemos utilizar métodos como lo del Lego Serious Play, que hubiéramos hecho si hubiéramos estado presencial. El Lego Serious Play es con Legos. Con Legos hacer una maqueta de la propuesta de valor, hacer una maqueta de la experiencia de cliente, hacer una maqueta de lo que metes en tu negocio de turismo rural y lo representas construyéndolo con Legos. Esto, en neurociencia, lo que hace al cerebro es aterrizar esos conceptos o esas ideas en los que estamos pensando en una impresión 3D. Una impresión 3D, en este caso, con el Lego Serious Play, que vale también con una maqueta, que vale también con plastilina, que vale también poniéndolo por escrito, que vale también dibujándolo, como queramos. Pero ese prototipo hay que aterrizarlo en un producto, en un servicio concreto, específico, en un deliverable, en un entregable. Y ese entregable, ese producto específico, es el que presentamos al testeo de otros. Cuando este método lo hagamos, recomiendo también en equipo, porque la innovación en equipo, co-creando soluciones, siempre supera la innovación individual. Cuando lo hagamos con otras personas, lo que tendremos es que someter al prototipo una evaluación. Y la evaluación viene utilizando un método que se llama el feedback silencioso. El feedback silencioso es que quienes observamos desde fuera ese prototipo, ese dibujo o esa maqueta
o esa construcción de Legos utilizando el Lego Serious Play, de la propuesta de valor, de la innovación de tu negocio, de turismo rural, eso que has construido, el feedback silencioso consiste en hacer preguntas, dar crítica constructiva, hacer aportaciones o sugerencias, el preguntar, ¿y si en vez de esto pones esto otro? ¿Y si tienes en cuenta a estos otros clientes o destinatarios? ¿Y si modificas ese feedback silencioso que, para que sea más impactante, supone el silencio de quien ha creado el prototipo? Es decir, el feedback silencioso pasa porque hablamos los de fuera y el creador del prototipo, de la idea, de la innovación, de la propuesta, se los tiene que comer. No les puede explicar, matizar, justificar nada de complementario. Se come el feedback. Claro, ¿eso qué pasa? Que duele, duele, duele. Es que tenía que haber contado esto. Ay, no se me ocurrió esto otro. Me están preguntando esta duda que yo la quería haber contado y la tenía en la cabeza, pero no la representé con el Lego en la maqueta o no la conté, o claro, no queda suficientemente claro, ¿no? Y entonces duele, ¿no? Ese es el duelo, ¿no? Vale, bueno, pues método de design thinking, terminado en feedback silencioso. Bueno, pues hemos compartido métodos que sirven para hacer innovación aplicada directamente al turismo rural. Los métodos no son ni buenos ni malos. Los métodos son el uso que les queramos dar. Hasta aquí los métodos. Ahora, ¿cómo los represento? Antes ya hablaba de mapa de burbujas, en mapas mentales, ¿no? La metodología está el mind mapping. Todos estos anglicismos es porque quienes en materia de innovación, como muchas otras cosas, han escrito los libros, tienen los podcasts, tienen las páginas web, tienen las fuentes de referencia que encontraréis si cualquiera busca en Internet, son pues, canon. Entonces, vamos a poner algo que es lo que estamos haciendo aquí. En el centro, para este mapa mental como centro, vamos a poner making a presentation, es hacer una presentación. Hacer una presentación de innovación en turismo rural, como esta. Comparte metodologías que posiblemente hasta ahora no había utilizado o las había utilizado de manera anárquica o intuitiva, ¿no? Como el Scamper, los 6 minutos para pensar, el Penguin 635, el Design Thinking, el Benchmarking conducido. Bueno, pues vamos a hacer una presentación. Pues, a ver, ¿de qué tema? Topic. Y me sale ahí la primera burbuja, como vemos en pantalla. ¿Con qué estructura? ¿Con qué introducción? ¿Con qué datos? ¿Con qué resumen o conclusiones? Salen las burbujas a partir del topic, del tema. Oye, ¿para qué audiencia? Audience, los destinatarios, el público. ¿Quién son? ¿Qué objetivos tienen? ¿Qué les preocupa? ¿Qué nivel de conocimiento tienen de la materia? ¿Qué beneficios pueden sacar de ese conocimiento o de esa presentación que se hace? Esa sería otra burbuja con sus ramificaciones. Es decir, que un mapa mental o un mapa de burbuja, como vamos viendo, lo que te permite es, para nosotros que tenemos cerebro visual, representar en un Canva, en un lienzo, de un solo golpe de vista. Esto lo podemos también hacer con programas digitales. Seguro, seguro que alguien de los que estamos aquí ha utilizado el Miro, M-I-R-O, Miro, ¿sí? Sí, el Miro, Marta, por lo menos, el Miro, o el Mural. El Miro o el Mural son programas que te permiten y tienen ya plantillas. Bueno, y hoy en día, pues le pides al Copilot o a tu ChatGPT o a tu asistente de inteligencia artificial que te lance una plantilla y ya está. Y ya te la genera, simplificado, sin saber nada de Canva, ni de Miro, ni de Mural. Mm.
Pues esto te permite representar de manera visual, dado que tenemos cerebro visual, un foco creativo, un problema o un reto sobre el cual quieras crear, innovar, mejorar cosas. Vale, mapas mentales. En esto del Making a Presentation, pues es los temas, la audiencia, los notarios, los entregables. Pues los entregables en este caso son el email ese que desde PADE hemos recibido con los documentos, de los métodos, que si el Scamper, que si el Writing, etcétera, para que los tengamos, para que así no se quede solo en la presentación y en la explicación y en los ejemplos, sino que encima yo en mi negocio de turismo rural lo puedo aplicar mañana. La ubicación o localización, oye, por Zoom, por Teams, por Google Meets, no, en presencial, en las Riondas, en Oviedo, en donde sea. ¿Y con qué soportes visuales? Con una PowerPoint como la que estamos compartiendo, con un fulano que explica cosas en presencial, con fotos o vídeos, con, bueno, lo que sea. Bueno, pues esto lo que me permite, con el ejemplo de Making a Presentation, es decir, de hacer una presentación, lo que me permite es el mapa mental de lo mismo. Entonces, lo que tendremos que hacer es un mapa mental para cada foco creativo, un mapa mental para cada elemento. Si hubiéramos hecho esto en la sesión presencial, en el papelógrafo que tenía ahí preparado, hubiéramos dibujado un mapa mental de cada uno de los aspectos que a continuación vamos a tratar, ¿no? Mapa mental de tendencias en el turismo rural, mapa mental de competencias. Dentro de las competencias, mapa mental de las competencias digitales, de las competencias ambientales, de las competencias procesales, ¿no? Pues para que tengamos esa visión global de todas ellas. Eh, Otro ejemplo de visual thinking o de planificación visual es este de la flor del auto, ¿no? Compra de auto. Este, como el ejemplo, por lo que veo, es de una persona de Latinoamérica, ¿no? Compra de coche. Pues a ver, en torno a compra de coches, lo que vemos en pantalla es el tipo de combustible, el equipamiento, el espacio, el presupuesto para su compra, el sistema de seguridad, la marca, la facilidad de repuestos, si es nuevo, si es usado, las garantías o seguros. Y en base de cada uno de esas cosas, en esa flor de loto, que se puede hacer con post-its, pues representar, oye, tipo combustible, tenemos eh, gasoil, gasolina, enchufable, híbrido enchufable, 100% eléctrico, y vamos sacando como si de una flor de loto se tratase, es decir, de cada pétalo o de cada idea o de cada post-it, vamos sacando las ideas subsidiarias. Este es también un método visual que de manera muy simple me permite eh, representar blanco sobre negro en un lienzo el objeto. El método Lego Serious Play es un método que Lego se inventó no pensando en innovar, no pensando en planificación estratégica, lo sacó a la fuerza, porque resulta que vio hace 20 años cómo sus cifras de ventas caían a doble dígito cuando los niños y niñas, nuestros hijos e hijas, pasaron de jugar con juegos analógicos, de tocar, de hacer, de construir, y pasaron a jugar a juegos digitales. Primero con las videoconsolas, después con nuestros móviles, etc. Y como pasaron a digital, pues dejaron de jugar con Lego. Entonces, se sentaron las cabezas de la empresa Lego y dijeron, ostras, no quiero que me pase lo que a Kodak, que desapareció, a pesar de que sus ingenieros fueron los que inventaron la cámara digital. Y lo que quiero es que el Lego siga funcionando. Pues entonces, a ver, aparte de los que sigan papás y mamás, que sigan regalando Legos a sus hijos porque quieren que sus hijos hagan cosas con Lego, voy a sacar Lego Blockbusters. Lego Blockbuster es el Lego basado en películas que son blockbusters, que son exitosas en el cine. Pues
sacaron Lego Transformers, sacaron Lego Guerra de las Galaxias, sacaron Lego Harry Potter, sacaron Lego de las principales películas para generar fenómeno coleccionismo, por una parte, en los mayores, y en los adolescentes que tienen un comportamiento de consumo, de compra muy gregario. Todos llevan los mismos Vans, todos llevan los mismos jeans, todos llevan el mismo corte de pelo, todos llevan el tal para, ¿no? En ese fenómeno adolescente de ser aceptados por un grupo y bla, 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 pues entonces, pues ya está. Legos de las películas que van a ver en manada los adolescentes. Lego Blockbuster. Eso les llevó unas cifras de venta, boom. Y encima, a mayores, dijeron, venga, pues otra cosa, el Lego City Display. Lego City Display como metodología de planificación estratégica, como metodología de innovación. Es una metodología estupenda, que tanto es así, que hay un título universitario en muchas universidades norteamericanas que dan una pasta para ser auditor Lego, para ser también facilitador Lego, que te certifican universidades, lo mismo que te dan el título de ingeniería o de derecho o de económicas. Bueno, pues este método que lógicamente exige tener Legos en la mano y tiene dos normas. Por si tenéis Legos en casa de los críos o en el trastero o Legos por ahí abandonados que queráis recuperar, es un método muy bueno. Está basado en neurociencia, ¿no? Porque hace que tu cerebro se ponga a co-crear y a construir cosas que nunca jamás harías delante de un papel y un boli. El método se basa en que todas las personas que intervengan en innovación co-creativa, es decir, un equipo, tengan siempre una pieza de Lego en la mano. Y esto es por neurociencia. El tener una pieza en la mano lleva a nuestro cerebro a pensar en construir. Y que siempre estén aportando ideas en el proceso. Bueno, va por etapas, la primera etapa 5 minutos, la siguiente 15 minutos, y lo que lleva es a construir una representación en Lego de la propuesta de valor, de la innovación. Muy buena, muy recomendable. Probadlo si podéis con las cajas de Legos que tenéis por ahí olvidadas. Todos estos métodos, al final, el resultado es que generen ideas factibles, es decir, que con mis recursos, mi tecnología, mi conocimiento, en mis tiempos, pues las puedo hacer. Que sean ideas, además, viables. Es decir, esto de la viabilidad es que esta idea me la compre alguien, me la compre el cliente, me la compren si es que tengo trabajadores o coworkers o colaboradores, me la compren ellos para usarla desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista financiero, oye, que la inversión en tiempo o en dinero sea compensada por un mayor ingreso en un plazo de amortización corto de 1 o 2 años. Es decir, que la idea innovadora que yo aplique al negocio de turismo rural tiene que cumplir todas las viabilidades. Viabilidad comercial, técnica, legal, ambiental, económica, es decir, ingresos superiores a gastos en su funcionamiento, y financiera, es decir, inversión reducida o limitada o asumible y con un plazo de amortización corto, es decir, orientado a caja, ¿no? Estas viabilidades deberían de ser las que cumpla cualquier proyecto innovador. Un proyecto innovador es el que supera no solo nuestro propio análisis, sino con el método feedback silencioso, el análisis de esos clientes amigos, de esos compañeros de asociación de turismo rural, de esos compañeros de curso o de taller con los que me siento a pensar o a repensar cosas, ¿no? O convocatorias de reuniones, de líder o de otras entidades donde me puedo juntar a pensar cosas. El resultado es que de la idea innovadora, recordamos que idea innovadora es aquella idea creativa, es decir, original, disruptiva, diferente, pero que además tiene factibilidad, se puede hacer con los recursos que tengo, con los tiempos que tengo, y viabilidad. Es decir, esa idea alguien me la va a comprar, alguien
alguien me la va a pagar, alguien me la va a agradecer, un cliente, un proveedor, un usuario, los propios trabajadores, yo mismo, pues genera un proyecto innovador. Y para que un proyecto sea innovador, tengo que ser capaz de venderlo, de sustanciarlo, de expresarlo en un elevator pitch, que es elevator pitch, elevator ascensor, el pitch que viene del speech o de la puesta en común, ese discurso de ascensor de máximo 3 minutos en donde sea capaz de sustanciar los beneficios y ventajas de la innovación. Es decir, obligarme a mí mismo a contarle a otros un mínimo de 3 ventajas o beneficios que tiene la propuesta de innovación que yo voy a aplicar a mi negocio de turismo rural. Y si me la compran en ese testeo de argumentación, de venta, de beneficios y ventajas, quiere decir que es bulletproof, es decir, que tiene viabilidad, que tiene sentido y que va a tener seguramente éxito. Porque ese proyecto innovador que ya hemos testado, que hemos verificado, que sí pepita, etcétera, etcétera, entonces lo tengo que convertir en un plan de acción. La idea innovadora, si se queda en un cajón, pues no valió para nada. El tiempo que invertimos, los métodos que invertimos, el conocimiento que invertimos, el haber reunido a un grupo de cabezas pensantes, etc. Hay que convertirla en operativa, ¿no? Hay que pasar de la idea a la acción, ¿no? Hay que llevarla a cabo. Y para llevarla a cabo hay que ponerle cara y ojos, tiene responsable, hay que ponerle fechas, un calendario con fechas tope, con deadlines, con hitos, con un cronograma para su ejecución. Hay que asignarle recursos, tiempos propios, tiempos de otros colaboradores, tiempos de proveedores o subcontratistas o partners, si es que lo tiene coste económico, si es que lo tiene tecnología, recursos, hay que asignar recursos. A partir de ahí ponerle objetivos, resultados esperados, pues gracias a esta innovación voy a ahorrar tantos minutos. Solo se puede mejorar aquello que se pueda medir en minutos, en clientes, en tecnología, en euros de facturación, en ratio de ocupación de temporada baja, en el KPI o indicador que sea. Pero solo se puede mejorar aquello que se pueda medir. Obsesivos con medir. Por eso el tener indicadores, el tener KPIs, el tener las medidas de la efectividad o no de la innovación. Y esto es en la fase de testeo. Pruebo la innovación, los indicadores me dicen que sí, que en pequeño funciona, pues bueno, la lanzo en grande. Me dicen que sí, pues de la inversión inicial, del mínimo producto viable inicial que lancé, metodología Scrum, metodología Lean, metodología Agile, pues lo lanzo a lo grande. Bueno, pues estas 2 solucas de manera comprimida y adaptada a contarlo sin poder hacerlo en presencial, pues son los métodos de innovación que creo y recomiendo que se pueden hacer o aplicar a turismo rural. Oye, Quique, pues tomamos un café un día y a ver si pensamos ahí para lo mío. Pues ahí tenéis el móvil, 655928160. Oye, Quique, ahí te va, mándote por correo electrónico esto que yo estoy pensando hacer en no sé qué. Pues bueno, pues encantado. Oye, ahí está mi correo y ahí te va mi idea. Eh, Júntate conmigo y sé una cabeza fresh eyes a pensar conmigo a ver si esto tiene viabilidad o dame feedback silencioso. Pues encantado de hacerlo. Ahora vamos a cambiar de tema. Ya tenemos metodologías que cada cual puede utilizar, ¿no? Pues de esas metodologías que cada cual puede utilizar, vamos a pasar y voy a dejar de compartir esta pantalla, que es la de esas metodologías, y vamos a pasar a la pantalla vale, ya la tengo localizada aquí, a compartir la del proyecto. Disculpa, Quique, que te interrumpa un segundito. Muchísimas gracias, me ha parecido interesantísimo y creo que además aplicable
a tantas cosas, todo lo que comentas de, bueno, de intentar cambiar un poco a veces el punto de vista del pensamiento, diferentes enfoques, coger perspectiva, hacer las cosas igual, todas las metodologías que hay. Muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Te dejo, perdona. Ah, efectivamente, como dice Ana, esto es transversal. Es que además del turismo rural, como nos pasa a muchos, ¿no? Tengo más negocios de otro tipo, o además trabajo en no sé qué otra cosa como profesional, ¿no? Y el negocio de turismo rural que tengo es mi segundo o mi tercer ingreso familiar. Bueno, pues esto lo puedo aplicar a cualquier otra cosa, ¿eh? Lo puedo aplicar a cualquier otra cosa, a trabajos, a lo que sea. Vale, pues venga, cambiamos de asunto y de las metodologías. Vamos a pasar entonces a ver, chat, una cosa, preguntas, respuestas. Vale, vale. Vamos a pasar al proyecto que nos ocupa. Entonces, el proyecto que nos ocupa, que es el VIAZ Project, ese proyecto de Erasmus Plus, bueno, pues tenemos aquí cabezas bien amuebladas, que somos las cabezas que, como profesionales del turismo rural, conocemos tendencias o sabemos de las tendencias, ¿no? Sabemos lo que está cambiando. Pues hace 6 años prepandemia funcionaba no sé qué y ahora funciona no sé qué otra cosa. Hace 3 años pre-inteligencia artificial hacíamos las cosas de no sé qué manera desde el punto de vista tecnológico y ahora con el uso generalizado de ChatGPT, Copilot, Perplexity, Gemini y todas las herramientas, más de 300 de inteligencia artificial que son de común uso por ahí, pues ahora lo hacemos de no sé qué otra manera. Es que antes de que se pusiese o popularizase el camino del norte o el camino primitivo y que afectase esto a algunos municipios y turismo rural en determinados consejos de que funcionamos en esta manera. Y ahora que está más en boga, de no sé qué, bueno, pues tendencias. Entonces, vamos con tendencias, vamos con tendencias. La cosa es que pongamos en el chat o abramos el micrófono y digamos, para poder recogerlo, nuevas tendencias de mercado en turismo rural en Asturias. Esta es nuestra aportación con cada socio europeo dentro de este programa Erasmus Plus. Haga lo mismo en sus reuniones y talleres, etcétera, y nosotros desde Asturias, pues aportando lo nuestro. Entonces, nuevas tendencias que yo veo en mi negocio, que yo que soy dueña de no sé qué casino de turismo rural, de no sé qué apartamentos, de no sé qué hotelín rural, de no sé dónde, qué nueva tendencia de mercado yo veo. Nueva tendencia de mercado puede ser nueva tendencia en la manera en la que consumen el producto turismo rural los clientes, o nueva manera en la que se informan, o nueva manera en la que les impacta eh, la publicidad en redes sociales o en marketing digital, o nueva manera en la que, desde el punto de vista tecnológico, están acostumbrados al proceso. Nuevas tendencias en general, porque las tendencias las hay de todo tipo, es decir, cómo está cambiando en todo. Pues oye, les importa más o menos el tema este del medio ambiente y de la sostenibilidad, o estamos como estábamos hace 5 años o hace 10 años. Nuevas tendencias, no solo de marketing clientes o hacia afuera, también hacia adentro. Nuevas tendencias en materia de gestión. Oye, es que joder, no encuentro nadie que me ayude a hacer las camas y la limpieza y tal, en materia de trabajadores, ¿no? En materia de tal. O es que no encuentro a nadie que me dé las llaves de mis apartamentos. O es que ahora cada vez más piden lo de las estrellas y los cielos y tal. O es que ahora, bueno, me da igual, que sean tendencias tecnológicas o tendencias en trabajo
colaboradores, trabajadores, o tendencias medioambientales, o tendencias en comportamiento del consumo de los clientes, o tendencias de los procesos, o tendencias en los canales. Es que antes, con no sé qué canal o con no sé qué intermediario que me chupaba el 15%, era la única manera de llenar. Y ahora, no, ahora ya lo hago yo de no sé qué manera. ¿Vale? Entonces, muchas gracias, que mientras yo explicaba ya hemos ido poniendo cosas, tendencias. Por ejemplo, una tendencia en materia de turismo experiencial vinculado al tema del eclipse y el tema de la calidad de los cielos nocturnos, etcétera. Otra tendencia en materia de alojamientos sostenibles o de turismo de wellness, de bienestar, turismo de naturaleza. Vale, sí, gracias. O, efectivamente, inteligencia artificial. Ahora ya no preguntan al Google o no buscan en TripAdvisor, o sí, pero además le preguntan a ChatGPT. Pues sí, puede ser, ¿no? Venga, más tendencias. ¿Quién le apetece poner ahí más cosas? Más tendencias. No sé si había algún turismo sostenible. Perfecto. Otra tendencia, robotización o automatización, puertas automáticas con código QR o con sistemas tecnológicos. Claro que sí. Turismo astronómico, de cielos o de tal, no sé qué. Bien. Turismo wellness de naturaleza, el tema este de los bautismos o inmersiones de bosque, de esto de abrazar árboles y no sé qué, y pasear descalzo por el Prau. Vale, sí, turismo regenerativo, bien, sí, reconexión, el check-in online, vale, bien. Eh, por tanto, podemos decir que hay una tendencia a la aplicación de las tecnologías en el turismo rural. Innegable que esta sea una de las tendencias, es decir, que ya no solo los Airbnbs o los hoteles urbanos o los negocios rurales aplicamos tecnologías para el check-in, para la búsqueda de información, para incluir en la experiencia del cliente, sino también los negocios de turismo rural. Pues yo estoy de acuerdo con vosotros y creo que esta es una tendencia innegable que hay que poner ahí en la lista, ¿no? Y que hay que tener en cuenta. Como estáis poniendo todas y todos, ¿no? Entrada mediante código, sin necesidad de entrega de llaves, con no sé qué sistema digital, tal, prepago por plataformas de pago segura, y tal. Sí, por supuesto, ¿no? O sea que tecnología aplicada al turismo rural para todo esto, ¿no? Para el proceso, para la reserva, para el pago, para la gestión, para la experiencia misma, ¿no? Desde luego. Otra tendencia es en el propio producto, que no sea simplemente la casa o el establecimiento más o menos único o arquitectónicamente singular o rural, sino que venga con una experiencia, ¿no? El turismo rural desde el punto de vista experiencial, ¿no? Y esta es otra tendencia. Las personas quieren experiencias y tenemos, no sé si desde la pandemia para acá, somos obsesivos consumidores de experiencias o nos hemos convertido en obsesivos consumidores de experiencias. Queremos experiencias, ¿no? Pues sería otra segunda que pasamos a las prioridades de tendencia, ¿no? El turismo experiencial, turismo rural experiencial, experiencial de las estrellas, del eclipse, no sé qué, vale, experiencial del wellness, del bienestar, de la experiencia gastronómica, experiencia complementada con turismo activo, experiencia, bueno, sí, turismo experiencial, ¿no? Otra segunda línea sin duda, ¿no? ¿Y qué? Venga,
una tercera tendencia que no quede resumida en estos dos grandes bloques que ya tenemos. Que repito, son uno, el tecnológico, la aplicación de tecnologías para procesos, para reserva, para prepago, para apertura de llaves, para... ¿no? Y dos, el turismo experiencial, ¿no? Experiencia de más. Sí, de cultura sidera, de todo esto, ¿no? Pa, pa, pa. Más, otra tercera tendencia en que estamos notando en el turismo rural en estos días. Si esta reunión la hubiéramos celebrado hace 5 o 6 años pre-pandemia, hablaríamos de la fragmentación de las estancias, o de la fragmentación de las escapadas, o de la duración. Pero eso ya lo tenemos superado, ¿no? Esto ya está interiorizado, ya, si hablásemos también pre-pandemia, hablaríamos de desestacionalización como tendencia, ¿no? Y la clientela de turismo rural de Asturias se ha dado cuenta que también es guapo venir en primavera o también venir en otoño. Eh, no sé, pregunto, ¿eh? Porque las tendencias las veis vosotros. Las veis en las cuentas de los resultados, las veis en las ocupaciones, las veis en tal. ¿Puede haber una tendencia de turismo climático? Pregunto, no afirmo, pregunto. ¿Puede haber una tendencia de turismo climático del posicionamiento de Asturias como refugio climático y del posicionamiento del turismo rural como lugares fuera de las ciudades donde como refugio climático para esto de la salud, del bienestar, de la huida de las temperaturas extremas en determinados momentos del año o de regiones determinadas de España o de Europa o del mundo? Puede ser turismo climático, puede ser otra tendencia. Patricia me dice que sin duda, que quizás. Bueno, la incluimos entonces también, ¿no? Turismo climático a la one, a la two. Venga, sí, aprobada. Pues, el climático, el tema de experiencias, el tema de aplicación de tecnología, más tendencias, más tendencias, más tendencias. Sí, 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 el tema del refugio climático está por desarrollar, ¿eh? Pero bueno, ya hay por ahí proyectos emprendedores, ya hay por ahí iniciativas incluso públicas y privadas de refugios climáticos, incluso de sellos de calidad para el reconocimiento de lugares de refugio climático, en fin, está en desarrollo la cosa, ¿eh? Hombre, es una cosa inicial y por tanto innovadora y por tanto, oye, quizás los negocios de turismo rural que se posicionen como propuestas de refugio climático hasta puedan, bueno, puedan quitar, ¿no? Más cosas, más cosas, más cosas. ¿Puede haber una tendencia de estancias largas para nómadas digitales que te coja? Pregunto, no afirmo, pregunto, desde la inocencia y seguramente que la ignorancia. ¿Puede haber nómadas digitales que te cojan la estancia en tu casa rural y te la alquilen por 6 meses o 3 meses o un año en su estadio de teletrabajo y te dan por ahí, workation, workation, ¿no? No sé cómo se pronuncia eso. Mm, Gracias a Azucena por la aportación. Sí que turismo rural de trabajo, o turismo rural de nómadas digitales, o turismo rural, no sé cómo llamarlos, de estos que teletrabajan, ¿no? Y que se pasan 3 meses en Asturias, 3 meses en Galicia, 3 meses en Portugal, 3 meses, o 6, o no sé cuánto, y te cogen, en fin, que no son el turista típico, que tiene vacaciones y que por tanto su estadía es vacacional. Sino estos. Hay tendencia, lo notáis, lo ponemos. Voy a dejarlo aquí como cuarta, por si acaso. Vamos aquí, turismo, workation.
workstation, teletrabajo, no más digitales. El otro día salió una noticia, ¿no? Que hay 10.000 nómadas digitales de fuera de Asturias teletrabajando desde el último año para acá, aquí en Asturias. Pues son 10.000 que tendrán que trabajar por ahí en algún lado. No sé si Se me ocurre también como a lo mejor aportación de lo que estáis comentando y lo que decía Patricia, de que a lo mejor, aunque no sean estancias largas tanto como meses, que sí que hay una tendencia a alargar esa estancia por el teletrabajo de el viernes, el lunes o así. Y quizá os encontráis con problemática o con algún reto relacionado con lo que podéis ofertar a nivel tecnológico para esas estancias, en plan, me refiero conectividad, algún tipo de instalación especial, por ejemplo, no sé, que sea, a lo mejor se os haya ocurrido o se os haya presentado la opción de habilitar una sala para reuniones o algo, me estoy inventando totalmente, pero es un poco siguiendo esa tendencia de que es verdad que con el teletrabajo la gente alarga un poco esas experiencias vacacionales. No sé si es algo que notáis que pueda ser necesario, que os hayan planteado, que os planteéis. claro, consecuencia, como bien dice Ana, de esto, pues caramba, igual hay unas skills o unas competencias que quizás no necesitábamos hasta ahora, pero que igual tenemos que desarrollar, que son unos conocimientos básicos de sistemas, para apagar y encender el router o para reconectarlo al wifi, que es imprescindible para estos, bueno, para estos teletrabajadores y casi para cualquier urbanita, ¿no? O los adolescentes, hijos e hijas de esos urbanitas que les estalla la cabeza como no tengan datos y como no tengan conexión y socorro. Mm, Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. O también, no solo de sistemas, de la parte de hardware y de parte de conectividad y demás. Y si alguien te pregunta en materia de ciberseguridad, ¿cómo de ciberseguro es tu conexión? ¿Y qué sistemas de ciberseguridad tiene? Igual necesitamos skills de ciberseguridad que hasta ahora ni nos planteábamos, porque no lo necesitábamos, ¿no? Bueno, pues estas skills o competencias vinculadas a la tecnología, a la ciberseguridad, a los sistemas, a la conectividad, pues igual son consecuencia de estas tendencias, ¿no? Y igual tenemos que saber más, sin ser informáticos, ¿eh? Y sin, bueno, o sí, o igual tenemos que apuntarnos en ratos libres a una FP de un año o 2 años de estas de sistemas informáticos y tal, y así ya tenemos, sabemos el montar y desmontar, tal, sin depender de externos que tarda un día, una semana o no sé cuánto en llegar y solucionarnos el tema. Y nos convertimos nosotros en, bueno, en parte de las skills necesarias en solucionadores de esa necesidad, que parece que la tendencia, ¿no? Sea como fuere, ya tenemos 4 tendencias, aparecen skills o competencias necesarias, que son las tecnológicas, en materia ciber o en materia de sistemas o en materia de conectividad claras. Eh, Pueden necesitar competencias o skills de carácter, esto que comentaba, no me acuerdo si Arantxa o Azucena o Patrick, en materia de refugio climático. Pues igual tenemos que tener los conocimientos mínimos, ¿no? Jurídicos o tal de refugio climático, ¿no? De son las condiciones que reúne un refugio climático, cómo se define el refugio climático, ¿no? Bueno, pues sin para ello necesitar ser expertos en el resto de legislaciones, ni estudiar derecho y tal, pero bueno, sí en esas competencias específicas, que puede ser una píldora muy breve o una cosa muy rápida, o acceder a un link que desde la Asociación de Turismo Rural o la Mesa de Turismo de PADE o la PADE nos faciliten o yo qué sé, ¿no? O se comparta con la plataforma formativa
alternativa que este proyecto va a ponernos a disposición. Mm, eh, materia de experiencias, pues en materia de experiencias, ya que al parecer esto del eclipse va a servir como excusa para poner en valor la calidad de nuestros cielos, para la observación nocturna y el turismo derivado de ello, pues igual también hay una competencia, que es que no teníamos ni puñetera idea de dónde estaba Andrómeda, o dónde estaba Casiopea, o dónde estaba alguna de las constelaciones que se ven a simple vista desde casi cualquier punto de Asturias, pues por lo menos localizar las 3 o 4 o 5 míticas y típicas y clásicas. No, hombre, bueno, pues igual también esta competencia técnica en materia de un conocimiento básico de los cielos nocturnos asturianos y las épocas del año en las que aparece más claramente Venus, o en las que aparece más claramente, ¿no?, o más claramente alguna de las cosas que aparecen por ahí por la noche. Que tampoco falta que pasemos a ser Allende Stacks y pasemos a ser unas expertas en tal, pero bueno, conocimiento básico de esto, ¿no? Bueno, pues consecuencia eh, de estas tendencias nos aparecen competencias que puede ser razonable que sin ser expertos, especialistas, estudiosos en el tema, si tengamos ese conocimiento básico que como embajadores de Asturias y del turismo rural y de tu casa, de tu establecimiento de tu hotel, pues habría que tener para poder informar a tus clientes y responder esas fax o consultas básicas o preguntas básicas, ¿no? Que como primer front desk o primer eslabón o primer nivel de respuesta, sin ser expertos, sí que por lo menos tendremos que saber de qué va la cosa, ¿no? Y dar una primera solución al cliente para que vea que estamos ahí, ¿no? Que somos profesionales actualizados, que somos profesionales que nos mantenemos en mejora continua, que somos profesionales que más o menos lo básico se lo solucionamos. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Al final lo que quiere es tener un partner, tener un solucionador, ¿no? Tener un con su anfitrión, tener a alguien que le resuelva lo que necesita. Bolsa de profesionales, todo tal, bolsa de profesionales. Situación de pleno empleo y los pocos que hay tienen lista de espera. Sí, sí, te voy dentro de 3 meses, con lo cual no vamos a arreglar cosas. Por eso, bueno, pues oye, sin ser expertos, tener el conocimiento básico, ¿no? De cómo montar y desmontar un router o una red o tal, ¿no? Que cuando te pones a ello, no lleva para tanto, ¿no? No, en fin, no es la NASA. De verdad que hasta un torpe como yo aprendí. Bueno, pues venga, vamos a pasar a la siguiente. Vale. Cambios de macroentorno, cambios generales de macroentorno que estemos notando, o cambios de microentorno. Un cambio de macroentorno es que cambia la ley de turismo, la legislación o el no sé qué. Puede ser un cambio de macroentorno que nos afecte. Un cambio de entorno es que, bueno, como hay una situación de casi pleno empleo de facto, joder, no hay quien encuentre quien quiera trabajar en fines de semana y temporada alta y verano en temas de turismo. No encuentro trabajadores, no encuentro quien me eche una mano a, a- a limpiar y a hacer las camas y a cambiar las toallas y no sé qué en temporada alta porque nos estamos peleando todos, los restaurantes, los hoteles, no sé qué, por la poca gente que hay dispuesta a trabajar. No hay manera de encontrar quién. Bueno, lo que sea, los cambios. Bueno, yo he puesto dos ejemplos teatralizándolos o llevándolos casi al histrionismo o al extremo, pero con el ánimo de generar polémica, o de menear el árbol y hacernos pensar, no con otro árbol. ¿Qué? Ponemos también, compartimos cambios internos o externos que hayamos visto eh, ahora, en 2026, en 2025, que hayamos notado en la última campaña, en la última temporada, y que creamos que nos van a afectar más.
Cambios, cambios, cambios. Cambios. Algún cambio radical, no tan radical que digamos. Yo, bueno, sigo por sembrar polémica, ¿eh? Sigo lanzando cosas. Es cierto esas noticias que aparecen periódicamente en los medios de que el 30% de los dueños, de empresarias, empresarios de turismo rural nos vamos a jubilar en los próximos 5 años. Es cierto que puede haber o que está habiendo ya un cambio y que lo que aparece por ahí cada vez más es gestores, que no son los dueños, gestores bien del marketing digital, bien del negocio, bien de tal, que gestionan 10, 20, 50 negocios de turismo rural, porque los que éramos propietarios, que los fundamos en los años 80 o 90 del siglo pasado, ya no, ni nos apetece, ni tenemos gana, ni conocimiento tecnológico, ni, en fin. Y entonces, ¿puede ser este un cambio? Eh, que el turismo rural en Asturias ya no se gestiona por los propietarios o empresarios, sino que se gestiona por terceros que, que llevan su contrato de gestión. Pregunto, no afirmo. Pregunto. Trabajadores, oferta laboral, gestores. Eh, puede haber también ese cambio en la demanda de gestión, es decir, que los clientes ya hasta les dé cosa el llamar por teléfono, a no ser los de mi generación, ¿no? De 50 o más, pero los más jóvenes que ya lo quieran todo 100% digital, puede ser también el modo de consumo, el consumo ya sea 100% digital, que ya aquello que era la calidez, que me acuerdo en los años 90 hablábamos, ¿no? Fundamental la calidez, el ser anfitriones y tal, ahora ya hay un colectivo de personas jóvenes que valoren menos eso y que valoren más el que tengamos el tema 100% tecnológico. Y por ejemplo, lo que comentaban también en relación con la pandemia, quizá esa demanda que además yo creo que lo estáis comentando todos, esa demanda creciente de algo más que viajar, esa experiencia, el conocer más, no el simple he estado en check. Yo creo que igual tras la pandemia todos valoramos un poquito más ¿no? el conocer, el hacer las cosas por algo, con una motivación, ¿no? Más allá de, no sé. Sí, sí, sí. Bueno, pues claro, clientes veteranos o que repiten. Al final, desde los años 80, fuimos pioneros en Asturias en empezar a desarrollar el turismo rural hasta la actualidad, pues ya pasó por aquí más de media España y parte del extranjero, con lo cual ya han repetido 2, 3, 4, 5 veces. Ya todos han ido de turismo gastronómico, ya todos han bajado el Sella, ya todos han hecho turismo activo. O sea, ya el sota caballo y rey de la experiencia de naturaleza ya se la sabe. La experiencia de turismo activo ya se la sabe. La experiencia gastronómica ya se la sabe. Entonces, ¿por dónde podemos sorprender? Pues eso, por el turismo, además de todo eso, que sí, lo pueden seguir repitiendo y demás, y lo tenemos, y bueno, y lo tienen también los competidores y vecinos de al lado, de Cantabria, de Galicia, de León. Sí, pues también el turismo de salud, o de personal wellness, o de autocuidado, o el turismo sí, de cielos nocturnos, estrellas, no sé qué, el turismo experiencial vinculado con experiencias, ¿no? Que a esos clientes que repiten, pues no lo tengan tan trabajado, ¿no? Y con estos cambios,
aparecen skills. Y anda, qué caramba. Estas skills o estas competencias vuelven a ser, como nos aparecieron antes, incidencia en la parte tecnológica y incidencia también en el cambio de modelo de gestión. Es decir, que tenemos que asumir los propietarios, dueños y empresarias y empresarios de turismo rural, que como llevábamos funcionando desde los años 80 a los años 90 con éxito, en estos últimos 30 años nuestro negocio ha funcionado, pues hay que cambiar el modelo de gestión, ¿no? Y entonces hay que asumir el modelo de cambio, ¿no? Sí, también, sí, sí. Más turistas extranjeros, ¿no? Yo me acuerdo que en aquellos años 80 o 90 el reto era pasar de un 5% a un 7, después 8, después 9% de turismo extranjero. No me sé los datos actuales, pero creo que pasa del 12%. Veo que sí que Ana está asintiendo con la cabeza. Pues si es así, pues ostras, eh, igual tenemos que estar un poco más capacitados en idiomas. Cualquiera que habla castellano en 2 patadas se hace con saber las 30 o 40 palabras clave del italiano y el francés, que son lenguas romances muy parecidas al castellano y muy parecidas al asturiano. Pues igual con poco esfuerzo tenemos que no falta ser bilingüe, no falta tener uno, ni un B2, pero sí las 30 o 40 palabras de turismo, de bienvenida, de acogida, de información básica, que además nos lo traduce el ChatGPT o el Zoom o el Teams o cualquier herramienta que tenemos, ¿no? Y bueno, y tenerlas más o menos, además de la lengua franca, el inglés, ¿no? Bueno, pues también, ¿no? Puede ser. Vale, pues venga, seguimos, ¿eh? Seguimos adelante en el ánimo este de completar eh, el documento. Entonces, puestos. ¿Cuántos puestos tenemos en turismo? ¿Cuántos puestos? Ya sé que el puesto principal es el de mujer orquesta, hombre orquesta. Es decir, el de la empresaria o empresario de turismo rural, que es autónomo, autónoma o que trabaja por cuenta ajena, no sé qué, administración pública, y tiene en el turismo rural su segundo o tercer ingreso familiar y que, por tanto, toca todos los instrumentos. Es la que hace los posts, los reels, el contenido de marketing digital, porque aprendió a hacerla ella en no sé qué curso de la asociación, en no sé qué curso de la FADE, tal, y además hace ella la gestión del proceso de reservas con no sé qué herramienta que tiene no sé qué asociación o no sé qué intermediario del canal, que además, bueno, pues, ya sé, en total, que hay un puesto que es el de factotum, mujer orquesta, hombre orquesta, que, que es el de autónomo, que gestiona todo el negocio y hace todo en la casa rural o en el apartamento que tiene. Pero pregunto, ¿ha aparecido últimamente este puesto de gestor de negocios ajenos? ¿Sí o qué? Gestor de negocios ajenos, gestor de turismo rural que gestiona el tuyo o el de varios, ¿no? ¿Ha aparecido este puesto? Parece que sí, ¿no? Parece que lo hay por ahí. Sería, por tanto, un puesto clave. Ha aparecido también otro puesto que no es el de gestor por cuenta ajena, de negocios no propios, negocios ajenos. Eh, el tema que se ocupa de la subcontrata o de la gestión de todo el apartado de marketing digital, ¿no? Eso es, de comunicación, ¿no? De toda la parte de comunicación, del branding, de marketing de redes, etcétera, sí, ¿no? Eso es otro puesto, ¿no? Uno es el de gestor integral, otro es solo la parte de marketing, comunicación, etcétera, etcétera.
otro ha aparecido un puesto que es el de llevador o ama de llaves o gestor presencial, ¿no? Por lo que sea, ya estoy jubilado, ya estoy jubilada, ya no me apetece a mí andar recibiendo a los turistas, no, ya no tengo gracia ni gana de andar haciendo los cambios de quincena o de semana, de fin de semana, de limpieza y de sábanas y de toallas y no sé qué. Y entonces tengo un llevador o una llevadora o alguien que, que, que me lo da, ¿no? Así que, pues, que hace también del welcome y cuando hay problemas, está allí, porque yo ya, por no vivir en la aldea o en el pueblo donde tengo la casa, pues ya estoy en Gijón, en Oviedo, en donde sea, en Cangas, en Arriondas, o donde sea que me queda más cómodo y donde paso menos frío en invierno y donde tengo más cerca, yo qué sé, los servicios que necesito para mi edad o para mi situación personal o familiar, ¿no? Bueno, pues puede ser también, ¿no? Pues estos otros puestos, ¿no? Que se dan. Ahora, competencias. En todo lo que hemos visto, en todo lo que hemos visto, sale una necesidad de mejora competencial, es decir, de formación, bien sea por autoformación, yo me lo guiso, yo me lo como, o bien sea porque el proyecto VIAT genere una plataforma de cursos y que genere conocimiento y que yo me pueda hacer ahí de manera gratuita, o bien porque se hagan cursos o talleres en formato telemático como este, por Zoom o por Teams, o bien porque nos juntemos en Cangas de Narcea, en Luarca, en Arriondas y en no sé dónde, y nos juntemos en algo presencial, en un taller, en fuera de temporada, en no sé qué. Competencias que tengan que ser objeto de formación. Si me dejo alguna, por favor, la ponemos en el chat, ¿eh? La escribimos en el chat. Competencias digitales, ¿no? Competencias digitales en materia de ciberseguridad, en materia de uso de la inteligencia artificial, uno, dos, en materia de marketing digital, como el puñetero algoritmo está cambiando cada poco, pues no le cogen el tranquillo ni los community managers y empresas que viven de esto, como para yo, entonces tengo que estar formándome constantemente y ahora el algoritmo puntúa más o valora más que sean los vídeos verticales o horizontales, que sean más cortos o más largos, que se mencionen no sé qué, no sé qué más, que pongas hashtag o no pongas, que mencionen no sé qué, no sé qué más. Bueno, pues todo esto exige una actualización, una formación en cuanto a marketing digital también, ¿no? Para el posicionamiento de nuestro negocio. Bueno, pues competencias digitales en softwares o en ERPs o en apps o en sistemas que por mucho que sean user-friendly o amistosas para el usuario, pues estas competencias tecnológicas o digitales están ahí, ¿no? Por estas cuatro derivadas. Otro nivel competencial es en el tema de experiencias, que seamos conocedores o embajadores de las nuevas experiencias de mínimos. Oye, pues en tema wellness, eh, que sepamos informar qué es esto del earthing o grounding, eso de andar descalzo y para qué vale y qué beneficios tiene y en qué terminaciones nerviosas de nuestros pies afecta o nos beneficia, que sepamos hablar del wellness o del bienestar que aporta un bautismo de bosque o un baño de bosque y qué es esto de los baños de bosque y de dónde salió en Japón y cómo se aplica y no sé qué, que sepamos por lo menos que nos suene, ¿no? El tema de los cielos y las estrellas y de tal. Bueno, pues esto que en materia de las nuevas experiencias no solo sepamos recomendar platos típicos asturianos de restaurantes cerca de nuestro negocio de turismo rural para la experiencia gastronómica de siempre, o actividades de turismo activo cercanas a nuestro negocio o populares o tal, siempre, sino que, o lugares donde ir a sacar la foto de Instagramer de la puesta de sol, o
lugares donde dar el paseo de naturaleza o de costa o de playa chulos, sino que además metamos estas experiencias nuevas, ¿no? Competencias en materia de nuevas experiencias. Eh, y después también competencias de gestión. Cambian los modelos de gestión, entonces hay que cambiar las competencias de gestión, ¿no? Esos serían los tres grandes bloques, ¿no? En materia de competencias. ¿Me estoy dejando alguna? ¿Echáis en falta? ¿Alguien echa en falta? Azucena, Patricia, Arancha, Marta, Rufino, Enrique, Sergio, ¿alguien echa en falta alguna? Si es así, por favor, que la pongan en el chat o que la comenten. En caso de que con estas nos demos por satisfechos, pasaría la siguiente, ¿eh? No, nada en el chat, a la Juan, a la Chu y a la 3. Vale, paso a la siguiente. Ahora, en materia de competencias digitales, específicas, yo hablaba de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de sistemas, es decir, de hardware, de equipos. Ya. Y de marketing digital. Esas 4 competencias digitales. ¿Alguien echa en falta, además de estas 4, alguna otra? Caso de ser así. Muy buena. Gracias, Lucena. Conectar lo digital con el territorio. Claro, bien, bien, bien. Ostras, muy bien, sí, sí. Porque hay veces, claro, que los recursos no están digitalizados en forma de vídeos, fotos o informaciones que podamos cortar y pegar o que podamos linkear o que tengamos en código QR o que haya una app o lo que sea. Sí, 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 sí. Vale. Perfecto. Gracias, Lucena. Muy bien. Bueno, pues con esto tendríamos, a no ser que alguien lo comparta en el chat o conecte el micro y diga algo complementario, tendríamos las competencias digitales. Ahora, en materia de puestos o roles, aparte del factotum empresario de turismo rural, que sí, por supuesto, tiene que tener todas estas competencias, porque es la mujer orquesta o el hombre orquesta que lo hace todo. Aparte de esta persona, ¿quién tiene que tener más competencias? ¿El gestor o el marketing digital? ¿La persona de allí, del núcleo de turismo rural donde te da la llave, que responde a incidencias, que arregla la calefacción cuando no funciona, que resuelve no sé qué duda, que está allí enfrente? Este tendría que tener más competencias, tendría que estar estos puestos formados en estas cosas digitales que estoy diciendo. Parece tener cierta lógica, ¿no? O ser de sentido común que así sea, ¿no? Entonces, ¿le pondríamos estos puestos también? Creo que sí, ¿no? Vale. Con lo cual tendríamos las competencias digitales necesarias, vale, ok, perfecto, sí, y los puestos que necesitan esas competencias, ¿no? Que serían estos que hemos dicho. La del autónomo, dueño, propietario, gestor, factotum del negocio de turismo rural, la del gestor por cuenta ajena especializado en llevar 10, 20, 30 negocios de turismo rural con distintos acuerdos de comisión o alquiler o de lo que sea para sus respectivos dueños o propietarios de la infraestructura, del negocio. Las personas que llevan sí, el marketing digital, las redes, etcétera, la comunicación, el branding, la imagen de 10 o 20 o 30 o los que sean negocios de turismo rural, entre ellos el mío, y el cuarto puesto, que es esta persona física, que es llevador, que es ama de llaves, que es solucionador de temas
logísticos o físicos o de desarreglos de la, no sé qué, de la calefacción o de la llave, o no sé qué, lo que sea, ¿no? Ese sería el cuarto, ¿no? Vale, pues venga, ya tenemos competencias digitales. En materia de competencias verdes, de sostenibilidad, ecoeficiencia, en materia de certificaciones, hubo hubo una tendencia, ¿no?, de sellos y certificaciones de turismo verde en el pasado, que, bueno, no sé si quedó superada o si es que, como no tuvo mucho retorno, esas inversiones, bueno, en sacarse el sellito y pagar el sello y tal y cual, pues quedaron un poco ahí de aquella manera. Pero bueno, ¿qué? Inversiones en ecoeficiencia energética. Muchos negocios nos hemos puesto tirando de ayudas y subvenciones que distintos estamentos, el gobierno privado, quien fuera, ponía a disposición, ¿no?, para poner que si placas, que si aplicar inversiones de ecoeficiencia energética, ¿no?, en los negocios. Por tanto, en esto, claro, todo eso que pusimos de ecoeficiencia energética, ahora hay que mantenerlo. Dependemos de su contrata, o sea, dependemos del externo, o sabemos nosotros el mínimo, sin ser expertos, pero el mínimo para que ese mantenimiento de esos sistemas de eficiencia, tal, sabemos también conocer bien nuestros sistemas de sostenibilidad, eficiencia, etcétera, para poder trasladarlo y comunicarlo y ponerlos en valor a los clientes que sí valoran esta sostenibilidad y que están, por tanto, apostando por una experiencia sostenible, pues esos clientes que no solo de boquilla dicen there is no planet B, sino que de encima, no solo de boquilla, sino que lo pagan, ¿no? Sino que están dispuestos a pagar, bueno, pues por la puesta en valor de recursos endógenos, el tema del kilómetro cero, el slow food, bueno, pues todas estas tendencias que nos las sabemos de memoria, que son Sota Caballo y Rey, y que pues en mi negocio de turismo rural pongo la mermelada de la vecina de enfrente, la miel de un poco más arriba. Para el tema de la chimenea pongo los árboles del entresaque que me hace la empresa de silvicultura que hay aquí en el pueblo. En fin, bueno, todas estas cosas que hacemos casi todos y que nos las sabemos de memoria y que ya tenemos superadas o no. ¿Qué? En esto hay alguna skill o competencia en donde sea necesario que desde el proyecto VIA facilitemos formación para mejorar tal competencia. Repito, eficiencia, puesta en valor de sostenibilidad, eficiencia, etcétera, etcétera. Colaboraciones o compras o tal de kilómetro cero, slow, de energías limpias, bueno, certificaciones verdes o de sostenibilidad, etcétera, que hay un montón de sellos, que hubo aquella eclosión en el año 2000, más o menos, fue así ya, pasa el tiempo rápido, 25 años, de todos estos cantares de los sellos sostenibilidad y turismo verde, de aquello que hubo. Bien, todo esto Quizá aquí vuelve a estar relacionado un poco el tema de marketing y comunicación, porque a veces uno tiene esa oferta y lo que falta es comunicarlo y darle valor. Quizá sí que es una skill que, a ver, repetimos mucho, pero es que es muy transversal, claro. sí, sí, sí. Y acaba de poner Ana otra actividad que creo que tiene mucho chicha, ¿eh? Que es el tema de la circularidad, la economía circular. Que sí, el concepto lo tenemos claro todos, que son antes eran tres R's.
en los años 90. Se pasó a las 5 Rs en los años 2000. Ahora estamos en las 10 Rs de la economía circular. 10. La cosa va a mayores. Bueno, como todo, cambia y mejora y se profundiza. Estamos en las 10 Rs. Claro, la mayoría, igual nos quedamos en las 3 Rs, aquello de reutilizar, reciclar y rediseñar. Pero es que ahora estamos en 10 Rs. O sea, es que la economía circular tiene mucho más chicha que, que el poner el reciclaje de compost ahí en nuestro negocio de turismo rural para que se tiren los residuos orgánicos y después se abone no sé qué, o el- la hierba que segamos del jardín o del pradín de delante, el hacer ahí compost y no sé qué. Es que va mucho más allá. Igual tenemos que proponer algún tipo de formación en economía circular que tiene recorrido, ¿eh? Tiene mucho recorrido. Y cuidado, que gracias a la economía circular podemos ahorrar costes. O sea, no solo va hacia adelante, hacia cliente, hacia marketing, hacia ventas, hacia imagen. No, va hacia atrás, va hacia costes. Igual podemos también ahorrar costes utilizando buenas prácticas de economía circular en un negocio y, por tanto, maximizar margen. Bueno, pues gracias, Patricia, por esta aportación que nos apuntamos en materia de economía circular. Ostras, economía naranja. Oye, eso de la economía naranja. A ver si voy a aprender algo nuevo. Atención, atención. Economía naranja. Quien sepa lo que es economía naranja, por favor, que lo explique, lo comente en el chat o abriendo micro. Patricia, ¿qué es la economía naranja? Voy a preguntarlo al ChatGPT. Mientras habla. Clara, te levantaste la mano. Adelante, activa, activa. Ah, la cultura del lugar, es la economía naranja. Ah, Clara, que levantaste la mano, que pusiste ahí símbolo. Si quieres hablar, activa micro y habla. No sé si desde gestor o líder de este Zoom tenemos bloqueados los sonidos de todos. Si los desbloqueamos para que puedan hablar, estupendo. Y si no, Clara, ponlo también en el chat. Eh, claro, la colaboración público-privada. Sí, sí, Clara, te veo la mano levantada. O bien activas tu micro, ok. Le he permitido, le he activado el micro si quiere. Sí. Gracias, 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 Ana, gracias. Adelante, Clara, te escuchamos. Clara, te tenemos. Tierra llamando a Clara. Corte, cambio. Sí, porque sí que le he habilitado, el Vale. micro. Bueno, Clara, cuando sigues habilitada, cuando quieras hablar, habla. Adelante. Y interrumpes y listo, y haces la aportación. Y si no, por favor, ponla en el chat, ¿vale? No, no os escucho. No, no te escuchamos, no. Tienes el sonido tal, pero no te escuchamos. No te escuchamos, confirmo. Gracias, sí. Pues si nos lo pones, muchas gracias, Clara. Si nos lo pones ahí en el chat, lo recogemos también. El tema de los hubs rurales. Ajá, un hub rural que hace cooperación público-privada en todo, en materia de gestión administrativa, con lo público, en materia de tecnología, en materia de redes de apoyo, en materia de cooperación con pequeño comercio, con transporte, con toda la red de ecosistema de esa aldea, de ese pueblo, de ese concejo. Sí, 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 muy bueno. Muy bueno, qué falta nos hace el tema de la cooperación a nivel local en esta Asturias nuestra tan individualista. Mm, vale, la economía naranja, economía creativa, vale, vale, vale. La industria creativa, el tema creativo, sí, 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 perfecto, entendido. Vale, claro, sí, 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 iniciativas culturales, artísticas, creativas, sí, claro, claro. En Asturias tenemos un sector artístico, cultural y creativo también muy potente y a veces
no relacionado solo con las grandes, bueno, con las ciudades asturianas, sino también con el medio rural, claro, claro, sí, 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 pues apuntado queda. Estupendo, gracias. Sí, relacionado con esto, a lo mejor también, no sé si vosotros veis una tendencia que tenga relación con alguna competencia en este sentido, de que se expande el concepto de empresa de turismo o oferta de turismo, ¿no? Lo que precisamente en relación con la economía naranja, de a lo mejor que forma parte del turismo ya, pues la industria, pues qué sé yo, me invento, de artesanía, ¿no? Que a lo mejor, y ese tipo de experiencia, que además es normalmente muy sostenible, que igual os esté presentando alguna oportunidad para la que a lo mejor necesitéis algún tipo de skill, como dice Quique, o no, no sé, también es pregunta al aire. Claro, claro, sí, sí, sí. 27 euros cuesta un torno para tallar azabache. Pues a lo mejor, y el tema de la artesanía del azabache, que es una cosa endémica y que es una cosa, hombre, no solo vinculada a Oles y a Villaviciosa y a la comarca de la Sidra y tal, muy vinculada a Asturias, ¿no? El hacer la cigua, el hacer el no sé qué símbolo en azabache y tal, no sé qué. Ostras, pues puede ser algo único, endémico y tal. O en el Valle del Navia, las cruces de San Pedro, las Gestolitas, o en el suroccidente, Oscos, Taramundo y no sé qué, el tema de los ferreiros y el tema de, claro, o en el oriente y en muchas partes de Asturias, el tema de la talla, o el tema, bueno, pues puede tener una vuelta interesante, efectivamente, ¿no? Y lo de siempre, no hace falta ser un experto especialista y tener que hacer 2 años de FP de no sé qué, con el microskilling, ¿no? Las microformaciones, ¿no? Las píldoras que te hacen en formatos pequeños, sin ser experto, pero al menos poder ser embajador y poder ser generador de la experiencia para ese urbanita o para ese turista que viene y tal, y que es eso lo que necesita, no necesita más, no necesita un nivel más profundo, ¿no? Vale, bueno, puse mientras tanto este otro pantallazo de competencias de gestión y comunicación, que, bueno, han ido saliendo, las ha ido comentando Ana, varios de vosotras, yo mismo. Que si en materia idiomática, que si en materia tecnológica, que si en materia de marketing digital. Eh, ¿Hay alguna que se nos quede? Bueno, yo creo que las hemos ido, o han ido saliendo y las hemos ido comentando todas. Si hubiera algo bueno, pues, Pena, Marta, Clara, cualquier persona os apetezca añadir y que veáis claro añadir, por favor al chat para que quede registrado. Y así lo incluyamos en el documento del proyecto europeo en el que estamos. Creo que han ido saliendo. Vale. Ahora, formatos de formación. Parece que el telemático facilita mucho las cosas porque nos conectamos desde casa, desde el móvil, desde cualquier sitio que estemos haciendo y tal, sin tener que viajar a no sé qué, a Oviedo en este caso, a la sede de padre o lo que sea. Eh, bueno, ese formato telemático, como pusimos de manifiesto en la primera parte del taller, funciona para casi todo, pero bueno, hay cocinas que requieren la presencialidad porque tienes que hacer, tienes que destruir, ¿no? Va a ser difícil enseñar a usar un torno de azabache por un vídeo. Bueno, si necesitas el torno, necesitas la pieza de azabache, necesitas que la persona te corrija. Bueno, no sé, hay cosas que el formato telemático se queda corto, ¿no? Eh, Ahora bien, de todas estas que hemos ido viendo, tecnologías, el formato telemático es válido. No confundamos formato telemático, que es que en directo estemos
formador y formados en un Zoom, en un Teams, en un Google Meet, en una herramienta o soporte que facilite la interacción, con formato e-learning, en donde en una plataforma se suben X vídeos, X documentos, X tests, y tú te los descargas o no, los visualizas o no, les haces scroll y pasas por encima de ellos o no, llegas a un test y lo respondes o no. Ese sería el formato e-learning. Son dos formatos diferentes. Uno es el telemático, este, otro es el e-learning, que es una plataforma, y otro es el presencial. El telemático yo creo que puede satisfacer o cubrir todo lo que tenemos. El e-learning o e-learning, bueno, alguna de las cosas. Hay también un e-learning híbrido con tutoría o con posible asistencia de un tutor, un formador, incluso con posible asistencia de un chatbot o de una inteligencia artificial que te responda a las fax, a las dudas más habituales del alumno. Pero pueden ser. Hombre, ¿alguna aportación en formatos a lo que yo he compartido? Juan, Alexu y Ala. Tri. Pues ala, pasamos a lo último ya, para cerrar, que son, y con esto tenemos ya completo, ¿no? Del documento que dentro de este proyecto tenemos que aportar a nuestros socios europeos en este Erasmus+, que son las barreras o limitaciones de acceso a la formación. Pues por lo que se ve, una es el tiempo, que parece mentira que estamos en turismo rural, en slow, en tal, no sé qué, que no vivimos ni en Nueva York, ni en Madrid, ni en no sé dónde, pero parece que nos hemos instalado en una sociedad en donde el tiempo es el recurso más escaso, ¿no? Más escaso que el dinero, más escaso que la tecnología, más escaso que todo, es el tiempo. Bueno, pues eso es una barrera. Por tanto, si esa barrera es el tiempo, por eso el microskilling o las píldoras o las cosas muy concentradas, ¿no? Eso que se hacía antes de cursos de 30 horas, de 60 horas, de 3 meses, de no sé qué, pasó a mejor vida, ¿no? Microskilling, pildoritas cortas, cosas muy específicas y muy rápidas, dado que la barrera o limitación es el tiempo. Otra segunda barrera o limitación, pregunto, ¿puede ser la tecnología? Es decir, que no todos y todas estamos acostumbrados a entrar en plataformas y learning o a manejarnos con Zoom o con Teams o a utilizar chats o a utilizar... Puede ser una limitación o una barrera y por tanto la formación o mejora tecnológica para que entonces superemos esta barrera, ¿no? A la hora ¿no? Meca, es que yo me gustaría poder ir en coche escuchando podcasts de formación, ¿no? Para lo mío, de turismo rural. Pero, ¿cómo oye esto de los podcasts? Y, bueno, pues esto, formación, ¿no? Yo qué sé. Lo mismo que pongo este ejemplo, este detalle en mil cosas, ¿no? Para suplir la barrera de la tecnología. Además del tiempo, parece ser la prioritaria más importante, además de la tecnología, pregunto, ¿puede ser la dispersión otra barrera? Que unos estemos en no sé qué pueblo del Concejo de Lena, otros en no sé qué pueblo de Los Oscos, otros en no sé dónde, y que, bueno, esa dispersión condicione y también esta Asturias nuestra tan plural y con unos recursos endógenos tan variados, que a la hora de hacer algo transversal y de aplicarlo como unos tenemos unos recursos de montaña o de naturaleza de un tipo, o de gastronomía, o de cultura de un tipo, otros de otro, por la variedad que tiene la Asturias plural, ¿no? En su territorio, de recursos endógenos muy distintos, pues pueda ser otra barrera a hacer formaciones comunes o transversales en según qué cosas. Lo digo por el tema de las experiencias, ¿no?
bueno, tengo mi negocio de turismo rural, en los valles centrales de la montaña central de Asturias. Toma contaminación lumínica de toda la parte central de Asturias y de las cuencas, a no ser que mi pueblo, mi turismo rural o mi lo que sea, ya esté muy para arriba hacia la cordillera, ¿no? Hacia la montaña, y tenga menos contaminación lumínica y por tanto puedo hacer la experiencia de cielos nocturnos, alta visibilidad, no sé qué, no sé qué más. O, bueno, lo que ha pasado en los pueblos para mejorar la calidad de vida. En todos los pueblos hemos tenido instalación de farolas en todas las calles y en todas las carreterinas. Y por tanto tenemos 35 farolas alrededor de nuestro negocio de turismo rural, lo que hace que para huir de esa contaminación lumínica y poder ver los cielos y poder ver las estrellas, tengamos que ir a no sé qué prau, que está a 300 metros, y que los urbanitas no quieren andar los 300 metros de cuesta arriba para ir a ese prau a ver los... Bueno, cosas de estas, que al final son detalles, pero son barreras, ¿no? Prácticas, ¿no? Bueno, también habrá que considerar. Eh, bueno, pues con esto yo creo que hemos revisado todo lo que tiene que tener el proyecto, que hemos echado aquí un rato. Muchísimas gracias a las personas que habéis ido interactuando por el chat y poniendo sugerencias y propuestas. Vosotras sois las mayores expertas, las mejores conocedoras de lo que pasa en el turismo rural asturiano, porque vivís de ello y porque disfrutáis y sufrís del sector y del negocio y de los clientes y de la tecnología y de todo lo que hemos ido comentando todos los días del año. Eh, ha sido un placer y un honor poder aportar un granito de arena desde el punto de vista metodológico con el taller y desde el punto de vista de la reflexión conjunta en la co-creación de este documento que queda grabado en la nube en esta conexión de Zoom. Pues si alguien lo quisiera ver, seguramente que sepa, nos enviarán el link con la grabación de estas 3 horas compartidas y podríamos ir a cualquier detalle que no quedara claro. Y pues además a disposición. Hay otra, hay otra el próximo jueves, bueno, a lo mejor lo anuncia Ana como responsable y coordinadora del programa. Así que, bueno, por tu parte, muchas gracias, quedo a disposición y Ana, tienes la palabra para comentarlo el próximo jueves 19 o hacer cualquier comentario de cierre de la sesión. Sí, bueno, muchísimas gracias, Quique. De verdad, además es que, bueno, es un verdadero placer contar contigo y con tu profesionalidad. Y muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Espero que con esto podamos realmente sacar una información que os pueda ayudar en el futuro y de verdad os agradezco mucho vuestra participación hoy aquí. Sí, como comentaba aquí, que el próximo jueves 19 lo hemos llevado a un ámbito un poco más rural que Oviedo. Es en la Casa de la Cultura de Riondas. Vamos a organizar un taller estilo el que estamos hoy, pero presencial, por lo siguiente que os explico. El taller más, la parte del taller inicial la va a dar Lucía González de Allende Stars, hablando precisamente de esto que comentamos, de ese turismo experiencial, de ir adaptándose a las cosas que van surgiendo que puede uno explotar en su negocio. Va a hablar precisamente del eclipse solar que va a tener lugar este año, que va a ser especialmente visible desde Asturias. Y nos consta que ya está trayendo muchísimo turismo en esas fechas. Entonces, un poco para ayudaros a comprender, a ayudaros a saber cómo comunicarlo, cómo incluso explotarlo, cómo crear experiencias que podéis vender, todo lo que podáis necesitar. Disculpa. Vamos a organizar este taller. Y en la segunda parte volveremos a contar con Quique porque estamos intentando recabar el máximo número de, de feedbacks posibles sobre este tema para conseguir un documento con todas las necesidades que tenéis desde el sector. Y vamos a hacer otra vez una dinámica de este tipo, de extraer un poco esas necesidades que veis, esos retos,
y ese análisis. Entonces os invito a todos, es en la Casa de la Cultura de Arriondas el próximo día 19 de marzo, que es el próximo jueves, a partir de las 10:30, para facilitar también desplazamientos con el horario y porque bueno, el horario también en el que abre la casa. Con lo cual estáis todos invitados y cualquier información que necesitéis, por supuesto, estoy a vuestra disposición. Gracias otra vez, Quique, de verdad. Día, hasta el jueves. Perfecto. Muchas gracias a todos y buen día. Hasta luego.